Capítulo 53. Los elegidos del diablo, parte 1. Este capítulo y el siguiente no transcurren en el mismo universo, Tierra que la historia hasta ahora. Seguirán a los personajes de la Tierra, 19, 99, 99, la Tierra del UCM. Tony se encontraba en el laboratorio principal del complejo de los Vengadores, mirando fijamente el vídeo de la destrucción de las naves alienígenas. En la pantalla, las dos naves con forma de Q eran destruidas por una mano artificial de color naranja. Las imágenes mostraban las naves acercándose a la atmósfera superior de la Tierra cuando, de repente, la gigantesca mano se materializó a su alrededor. La mano se cerró como un puño, y ambas naves se desintegraron como latas, explotando en brillantes llamaradas y escombros. Tony lo reprodujo una y otra vez, centrándose en el momento en que aparecía la construcción, fotograma a fotograma, tratando de comprender lo que estaba viendo. Viernes, dijo Tony. No puedo determinar de qué está hecha la construcción de la mano, jefe, informó Viernes. No coincide con nada en mi base de datos, ni con los Chitauri, ni con los Asgardianos, ni siquiera con las firmas de energía de la batalla de Londres. Tony frunció el ceño. Odiaba eso. Odiaba la incertidumbre. La información era poder, y en ese momento estaba actuando a ciegas. Un silbido bajo a sus espaldas lo interrumpió. Se giró y vio a su mejor amigo, James Rhodes, de pie en el umbral, vestido de manera informal y apoyado en sus aparatos ortopédicos para las piernas. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí?, preguntó Rhodes, acercándose para examinar la pantalla. No lo sé, admitió Tony. Rhodes arqueó una ceja. ¿El gran Tony Stark no lo sabe? No, dijo Tony, algo irritado. Entonces Viernes intervino. Jefe, creo que he encontrado la fuente de la energía. O al menos a dónde fue la fuente. ¿Dónde?, preguntó Tony de inmediato. En la pantalla, Viernes desplegó un mapa global. Un algoritmo de seguimiento se puso en marcha, triangulando la trayectoria de la señal energética. El mapa se acercó desde la Tierra, pasando por el continente africano, las regiones orientales y, finalmente, a una ubicación específica que aparecía como un punto en blanco en la mayoría de los mapas. Wakanda. Oh, dijo Tony, comprendiendo de repente. ¿Entonces se trata de algún tipo de tecnología secreta de Wakanda?, preguntó Rhodes, estudiando el mapa. Supongo que podría ser, dijo Tony pensativo. Tienen vibranium. ¿Quién sabe qué más habrán estado escondiendo? Además, Tony, vi a un hombre vestido de forma extraña flotando empezó Rhodes. Ah, ese es el mago, interrumpió Tony. Rhodes parpadeó. ¿Ahora tenemos magos? Sí, dijo Tony simplemente. Vamos a verlo. Salieron juntos del laboratorio, caminando por los pasillos del complejo hacia la sala de conferencias donde Strange y Bruce estaban preparados. Encontraron a Strange flotando en posición de loto a 1 metro del suelo, con el ojo de Agamotto abierto y brillando con un verde intenso, proyectando una luz inquietante sobre su rostro. Bruce permanecía cerca, observándolo con fascinación y evidente preocupación. ¿Vale? ¿Qué está haciendo Harry Potter ahora?, preguntó Tony. No tengo ni idea, admitió Bruce. Lleva así 1 hora. De repente, Strange jadeó y cayó. Su levitación se interrumpió por completo y se desplomó hacia el suelo. Tony, Rhodes y Bruce corrieron hacia él y lo atraparon antes de que cayera al suelo. Lo ayudaron a levantarse. Las piernas de Strange temblaban mientras intentaba recuperar el equilibrio. ¿Qué pasó?, preguntó Bruce con urgencia. ¿Estás bien? Strange parecía conmocionado, genuinamente alterado. Observé el futuro para ver qué peligros nos aguardan en el próximo conflicto. ¿Y?, insistió Tony. ¿Qué viste? La expresión de Strange era atormentada. Nada. Su voz era apenas un susurro. Nunca había sucedido antes. En todos esos futuros, no vi nada. Solo oscuridad. Como si algo me estuviera bloqueando la vista, oh. Dejó la frase inconclusa, sin querer terminarla. Bueno, al menos tengo algo, dijo Tony, intentando infundir algo de optimismo. Localicé la misteriosa mano que nos salvó de otra invasión alienígena. La fuente está en Wakanda. Entonces debemos ir a Wakanda, dijo Strange de inmediato. Tony estaba a punto de responder cuando una figura vestida con un traje rojo y azul aterrizó en la pared exterior del complejo, visible a través de las grandes ventanas. Maldito niño, murmuró Tony mientras Spider-Man aparecía balanceándose y, con demasiado entusiasmo, entraba en la habitación por una ventana abierta. ¿Qué demonios es eso?, dijo Bruce, sobresaltado. Spider-Man, dijeron Strange, Rhodes y Tony al unísono. Un momento, ¿un Spider-Man?, dijo Bruce, con cara de confusión.
Tenemos a Ant-Man y a Spider-Man. ¿Hay algún patrón que se me escape? Spider-Man aterrizó en cuclillas y luego se puso de pie. Señor Stark. Su voz era joven y emocionada. Balbuceó, las palabras se atropellaban unas a otras. He tenido un hormigueo arácnido terrible todo el día, una locura, no solo un hormigueo, sino como si sonaran las alarmas, y no sabía qué hacer, así que vine aquí, y. De repente, vio a Bruce. Dios mío. Bruce Banner. Soy un gran admirador. Su trabajo sobre la radiación gamma y sus efectos en la mutación celular es revolucionario. La forma en que teorizó sobre la relación entre la exposición a la radiación gamma y la expresión genética, especialmente en colisiones de antielectrones y su impacto en los sistemas biológicos, ese artículo cambió por completo mi forma de pensar sobre la radiación. Niño, dijo Tony, intentando llamar la atención de Peter. Peter. Añadió con más firmeza, y el joven héroe finalmente dejó de hablar. Sí, señor Stark. No es un buen momento. Tenemos un problema entre manos, dijo Tony. Ajá. Sabía que algo pasaba. Dijo Peter, señalando con entusiasmo. Como dije, mi hormigueo arácnido, lo siento, interrumpió el Doctor Strange, volviéndose hacia el adolescente enmascarado con una ceja arqueada. ¿Su qué? Peter se volvió hacia el hechicero, gesticulando animadamente. Este poder que poseo me advierte cuando algo malo va a suceder, y ha estado sonando todo el día. Un zumbido constante. Hizo una pausa, inclinando la cabeza mientras observaba las elaboradas túnicas de Strange y el amuleto resplandeciente. ¿Quién eres, por cierto? Doctor Strange, respondió el hechicero con aire imperioso, mientras su capa se ajustaba a sus hombros. Oh. Peter asintió con entusiasmo. Usaremos nuestros nombres de héroes. Entonces yo soy Spider-Man. Tony puso los ojos en blanco con tanta fuerza que casi se oyó y señaló hacia la salida. Niño, vete a casa. Aquí nos encargamos de esto. Pero señor Stark, protestó Peter, dando un paso al frente. Tony estaba a punto de hablar de nuevo cuando sonó un teléfono. Jadeó, tensando todo su cuerpo mientras sacaba el teléfono desechable de su bolsillo. Se quedó mirándola fijamente, paralizado, el nombre en la pequeña pantalla le hizo apretar la mandíbula. Contesta el teléfono, Tony, dijo Bruce en voz baja, acercándose. Tony lo abrió y se lo llevó lentamente a la oreja. Tony se oyó la voz de Steve Rogers al otro lado. Capitán, respondió Tony, con un tono cuidadosamente medido. Necesito tu ayuda, dijo Cap sin preámbulos. Tony se llevó la mano libre a la frente, frotándosela para aliviar la tensión acumulada allí. ¿Tendrá esto algo que ver con la casi invasión alienígena de hace unas horas? La voz del Capitán América permaneció en silencio durante un largo instante. ¿Una invasión? ¿Qué? ¿Qué pasó? Entonces no es eso, murmuró Tony. No, dijo Kat con firmeza. Recibí una llamada de auxilio de Wakanda. Sonaba mal, Tony. Necesito tu ayuda. Los ojos de Tony se abrieron de par en par. ¿Wakanda? Repitió. Sí, confirmó Kat, con la voz quebrada por la preocupación. Hay gente herida. Necesito tu ayuda. Ya voy, dijo Tony de inmediato, tomando la decisión antes de haberla asimilado por completo. ¿En serio? Dijo Cap, con una genuina sorpresa que se abrió paso entre su urgencia. Sí, confirmó Tony. Hizo una pausa y luego añadió con firmeza. Pero no entres solo en Wakanda. Espérame a mí y a mi equipo. Podemos encontrarnos en la frontera, sugirió Capitán. Claro, asintió Tony, y colgó el teléfono de golpe. ¿Y bien? Preguntó Strange. Nos vamos a Wakanda, anunció Tony, volviéndose hacia el grupo reunido. Genial. Dijo Peter. No, tú te vas a casa, dijo Tony inmediatamente, señalando al adolescente. Pero señor Stark, sin peros, dijo Tony, dirigiéndose ya hacia la armería. Mira, Stark, interrumpió Strange, interponiéndose en el camino de Tony. Necesitamos toda la ayuda posible. Si sus habilidades precognitivas pudieran ser de gran utilidad, ¿por qué no traes a Spider-Man contigo? Tony se detuvo, cerró los ojos y suspiró profundamente. Está bien. Está bien. Pero primero, ven conmigo. Tú también, Banner. Sí. Celebró Peter en voz baja, dando un pequeño salto antes de correr a seguir a Tony. Tony caminó hacia la armería, seguido por Peter y Bruce. Rhodes se puso al lado de Tony. ¿Estás seguro de esto? Preguntó Rhodes en voz baja. ¿Te llevas al niño? No, admitió Tony. Pero si Strange tiene razón y necesitamos a todos, es mejor que el chico esté con nosotros, donde puedo vigilarlo, a que ande balanceándose por Nueva York cuando aparezca Thanos.
Tony, Peter, Strange, Rhodes y Bruce se acercaban a Wakanda mientras viajaban en el Quinjet. Dentro, Peter estaba de pie con la armadura de Iron Spider, probándola, flexionando los brazos y revisando las extremidades mecánicas adicionales que se extendían desde su espalda. Ten cuidado con eso, chico, dijo Tony desde el asiento del piloto sin darse la vuelta. Son experimentales. No estropees mi tecnología antes de que lleguemos. No lo haré, señor Stark, dijo Peter, retrayendo con cuidado las patas de araña. Bruce se quedó mirando la armadura Hulkbuster que estaba en la bodega de carga, con los brazos cruzados, mientras sopesaba si subirse a ella. Prefería usarla antes que arriesgarse a que saliera el otro. Strange estaba sentado con las piernas cruzadas en uno de los bancos, con los ojos cerrados, mientras sus manos formaban figuras como si intentara adivinar lo que había delante. Mientras tanto, Rhodes volaba al exterior con el traje de War Machine, manteniendo el ritmo del Quinjet mientras sus sistemas escaneaban el terreno que se aproximaba. Peter se dirigió a la cabina y miró la pantalla que tenían delante. Señor Stark? ¿Qué es eso? En la pantalla, donde debería haber sido visible la capital de Wakanda, todo estaba cubierto por una enorme cúpula naranja de kilómetros de diámetro que brillaba con una energía que no era detectada por ninguno de sus sensores. Pronto lo sabremos, dijo Tony, inclinándose hacia adelante en su asiento. O lo hicieron los wakandianos, o hay algo más detrás. Strange abrió los ojos de repente, con la frustración reflejada en su rostro. No puedo obtener una lectura, dijo el hechicero con voz tensa por el enfado. Bueno, bienvenido al club, murmuró Tony, mientras realizaba otro escaneo que no arrojó ningún resultado útil. Hizo una pausa y luego se giró hacia Strange. Espera, ¿por qué no nos teletransportaste aquí? Necesitaba tiempo para evaluar la situación, respondió Strange. Tony miró a Peter y murmuró en silencio. No puede. Peter intentó reprimir la risa, mientras le temblaban los hombros. La expresión de Strange se ensombreció de fastidio, mientras la capa de levitación crujía divertidamente alrededor de sus hombros. El Quinjet descendió, con los motores zumbando mientras Tony lo acercaba a las coordenadas acordadas para encontrarse con el Capitán América. El tren de aterrizaje se desplegó con un silbido hidráulico y la rampa bajó. Todos salieron. Bruce dentro de la enorme armadura Hulkbuster, cuyos pesados pasos hacían temblar el suelo. Peter con su elegante traje de Iron Spider. Strange con su capa ondeando dramáticamente. War Machine aterrizó cerca con un fuerte golpe, mientras sus repulsores se enfriaban. Tony tocó su reactor de arco y la armadura de última generación se materializó sobre su cuerpo en oleadas fluidas de nanomáquinas, ensamblándose pieza por pieza hasta que quedó completamente blindado. Delante de ellos les esperaban el Capitán América y su grupo de Vengadores forajidos. Visión, dijo Bruce al ver al androide de pie cerca de Wanda. Bueno, lo encontramos, dijo Tony mientras se retraía la máscara. Y a nuestra querida viuda también, añadió, y luego comenzó a caminar hacia adelante, seguido por los demás. El Capitán América esperaba junto a Wanda, Natasha y Sam Wilson, todos con semblante tenso. Tony, dijo Cap mientras se acercaban, con voz cuidadosamente neutral. Capitán, respondió Tony, mientras sus ojos recorrían al resto del equipo. Hola, dijo Peter con torpeza, saludando con la mano levemente. Romanoff, continuó Tony, mirando al espía ahora rubio. Así que aquí es donde has estado. En realidad, no, dijo Natasha, con los brazos cruzados. Vine cuando me llamaron. Miró más allá de Tony hacia el Hulkbuster mientras se abría, revelando a Bruce en su interior. ¿Bruce? Dijo, con una genuina sorpresa que se asomaba a su expresión habitualmente controlada. ¿Bruce? Repitió Cap, igualmente sorprendido. Hola a todos, dijo Bruce torpemente, saliendo de la armadura con un saludo incómodo. Sí, dijo Tony con desdén, haciendo un gesto con la mano. Al parecer, estaba en el espacio y regresó hace unas horas con historias sobre un maníaco morado. Se giró hacia Visión. ¿Y tú, dónde has estado? He tenido asuntos que atender, dijo Visión con cuidado, mientras su mano se deslizaba sutilmente hacia la de Wanda. Tony siguió el movimiento con la mirada y luego sonrió con complicidad. Sí. Negocios. Tony, no te habría llamado si, empezó a decir Capitán. Ya lo sé, interrumpió Tony, cambiando su tono a uno más formal. Activó un proyector de hologramas de su traje, que mostró una imagen en 3D de toda la capital de Wakanda envuelta en la barrera naranja. Toda la ciudad está bajo una especie de cúpula. Nosotros también lo vimos, confirmó Cap, asintiendo con gesto sombrío. No pudimos acercar el avión. Los sistemas empezaron a fallar. Algo está interfiriendo con la electrónica, añadió Sam, ajustándose las gafas.
Me acercaré mediante un portal, dijo Strange, dando un paso al frente. Necesito inspeccionarlo más de cerca. ¿Portal? Murmuró Cap, confundido. Para su sorpresa, Strange hizo un gesto circular con las manos y unas chispas de luz ámbar formaron un portal. A través de él, pudieron ver de cerca la enorme barrera naranja. ¿Qué demonios? Dijo Sam, dando un paso atrás. Sí, claro, es un mago, dijo Tony con naturalidad. Ahora tengo un mago en mi equipo. No estoy en tu equipo, corrigió Strange, y cruzó el portal. Antes de que nadie pudiera seguirle, Tony levantó una mano. Esperen. Antes de irnos, señaló hacia el avión, y una caja metálica salió volando de la bodega de carga, aterrizando suavemente en su mano con un leve golpe. El Capitán América observó cómo Tony abría el estuche. Dentro estaba el escudo al que había renunciado en Siberia, el disco de vibranium rojo, blanco y azul. Tómalo, dijo Tony simplemente. Tony, la voz de Cap se quebró. Tómalo antes de que cambie de opinión. Por un instante, Steve se quedó mirando el escudo, luego extendió la mano lentamente. Sus dedos se aferraron al agarre familiar, y su peso se posó sobre su brazo como si volviera a casa. Flexionó el antebrazo, sintiendo el equilibrio y la sensación de que todo estaba bien. Vámonos, dijo Tony, girándose hacia el portal que Strange había abierto. Cap asintió, apretando más fuerte el escudo. Gracias. Tony se detuvo a mitad de camino, miró hacia atrás por encima del hombro y asintió levemente antes de cruzar el portal. Sam le dio una palmada en el hombro a Steve mientras lo seguían, con el escudo de nuevo en su sitio. Atravesaron el portal y llegaron cerca de la enorme cúpula naranja. Bueno, esto es algo, murmuró Tony, mientras realizaba escaneos que no arrojaban ningún resultado útil. Strange se acercó a la barrera, sus manos dibujando patrones místicos mientras se preparaba para analizarla. Extendió la mano para tocarla. Pero justo cuando sus dedos estaban a punto de tocarla, la cúpula comenzó a desaparecer, como la niebla matutina bajo la luz del sol, disolviéndose en la nada. Lo que había debajo los dejó a todos paralizados. La capital de Wakanda quedó destruida. Los edificios quedaron reducidos a escombros. El fuego arrasaba la ciudad, y el humo se elevaba en densas columnas. La maravilla tecnológica que había permanecido oculta al mundo durante siglos era ahora un páramo en llamas. Lo más horrible era el silencio. Ni gritos, ni peticiones de auxilio, ni gente corriendo. Solo el crepitar de las llamas y el ocasional crujido de las estructuras que se derrumbaban. ¿Qué es esto? Dijo Cap, con voz sorprendida y hueca. El sentido arácnido de Peter gritó, haciéndolo tropezar. Oh, Dios, ¿cómo? Susurró Natasha, perdiendo su habitual compostura. Sam apretó los puños. ¿Una ciudad entera, así sin más? Los ojos de Wanda brillaban rojos por las lágrimas. Puedo sentirlo. La muerte. Tanta muerte. Vision permaneció inmóvil, procesando la información, su rostro sintético mostrando algo parecido al horror. Bruce salió del Hulkbuster, con el rostro pálido al recordar lo sucedido con Thanos. No. No, 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 Strange apretó la mandíbula y sus manos ya se movían para lanzar hechizos de detección. El capitán no esperó. Corrió hacia la ciudad. Los demás le siguieron inmediatamente. Tony y Rhodes sobrevolaron la zona. Viernes, busquen señales de vida. ¿Hay alguna señal de vida? Escaneando, jefe, respondió Viernes. Detectando, mínimas señales biológicas. La mayoría se concentran hacia el centro de la ciudad. Strange y Wanda extendieron sus poderes, y sus sentidos místicos alcanzaron a través de la devastación. Estoy detectando algún tipo de señal de radiación, dijo Banner desde el interior del Hulkbuster, mientras analizaba sus lecturas con creciente alarma. Es radiación cósmica de fondo. No debería estar aquí. Peter se balanceaba entre las ruinas, extendiendo sus brazos metálicos de araña para inspeccionar los edificios derrumbados. Solo encontró sangre salpicada en las paredes, incendios aún activos, humo que asfixiaba el aire y una destrucción de una magnitud que jamás había imaginado. Señor Stark, no hay nada, dijo Peter con voz temblorosa. Simplemente, nada. Sam volaba abajo, sus alas cortando el humo, buscando calle por calle. Nada se movía excepto las llamas. Natasha avanzaba a pie con el Capitán América, con las armas desenfundadas, revisando cada rincón. Pero no había nada. Era como si los wakandianos simplemente se hubieran desvanecido. Visión flotaba sobre todos ellos, observándolos desde lo alto como si pudiera percibir algo que los demás no podían. Sus ojos brillaban con el poder de la gema de la mente. Viernes, ¿qué demonios pasó aquí? Preguntó Tony. Jefe, estoy detectando algo en el centro de la ciudad, informó Viernes.
Una señal energética de origen desconocido. De repente, la voz de Vision interrumpió sus comunicaciones. Yo también lo presiento. Debemos converger en el centro de la ciudad de inmediato. Todos cambiaron de dirección, volando, corriendo y balanceándose hacia las coordenadas. Peter, quédate cerca de mí, ordenó Tony mientras el adolescente se balanceaba cerca. Entendido, señor Stark, respondió Peter, con su sentido arácnido a una flor de piel. Se congregaron cerca del centro, en una plaza que antaño había sido hermosa y que ahora estaba marcada por las cicatrices y en llamas. Allí, tendido en el suelo entre escombros y sangre, lo vieron. T'Challa. No. Cap corrió hacia él, arrodillándose junto al rey caído. Los demás se apresuraron a acercarse, formando un círculo protector. La armadura de T'Challa estaba destrozada. El vibranium, que debería haber sido impenetrable, estaba roto y desgarrado. La sangre lo cubría, formando charcos bajo su cuerpo. Su respiración era superficial y dificultosa. ¿Qué pasó? Preguntó Kat con urgencia, revisándose cuidadosamente las manos en busca de heridas. T'Challa, ¿quién te hizo esto? Los ojos de T'Challa se abrieron ligeramente, desenfocados y vidriosos por el dolor. Sus labios se movieron, manchados de sangre. Mi gente, susurró con la voz quebrándose. No pude protegerlos. Vamos a sacarte de aquí, dijo Kat con firmeza, mirando a Banner. Bruce, puedes. Debes irte, interrumpió T'Challa, pronunciando las palabras con evidente esfuerzo. Su mano agarró débilmente el brazo de Steve. El sentido arácnido de Peter se activó tan violentamente que jadeó, tambaleándose hacia atrás. Algo anda mal. Algo anda muy mal. De repente, una sustancia negro y viscosa brotó de los escombros que se encontraban sobre ellos. Se transformó en un enorme tentáculo y, antes de que nadie pudiera reaccionar, agarró a T'Challa y lo arrebató de las manos del Capitán América con una velocidad aterradora. Steve. Gritó Natasha. El tentáculo tiró de T'Challa hacia arriba, suspendiéndolo en el aire mientras todos veían el origen de aquella monstruosidad, la silueta de una gran figura entre el humo. Entonces habló. Aquella voz le heló la sangre a Steve Rogers. Era una voz que le resultaba demasiado familiar y que esperaba no volver a oír jamás. Ah, Capitán América, dijo la figura con un marcado acento alemán, cada palabra rebosante de un placer malévolo. ¿Cuánto tiempo he esperado este reencuentro? Los ojos del Capitán América se abrieron de par en par. Dio un paso atrás, su escudo se elevó instintivamente. No, murmuró. No puede ser, los sensores de Tony estaban fallando. Capitán. ¿Quién es ese? La figura emergió de las sombras y el humo. Era Cráneo Rojo, pero transformado. Un simbionte cubría su cuerpo, negro y retorciéndose con vida propia. Un símbolo rojo de hidra brillaba en su pecho. Su rostro se asemejaba a un cráneo negro con ojos rojos que ardían de odio. Schmidt, dijo el Capitán América, con la voz apenas audible. ¿Cómo? Tú, el Tesseracto te envió lejos. ¿Te habías ido? ¿Desaparecido? Rió, eso es lo que le pasó a mi contraparte. ¿Fue el cubo cósmico mi perdición? Volvió a reír. No soy el Johann Schmidt que usted conocía, capitán, dijo. No soy Cráneo Rojo. No, hace tiempo que no me conocen por ese nombre. Alzó a T'Challa como un trofeo, mirando al rey con desprecio. Permítanme presentarme de nuevo. Soy Cráneo Negro. Capítulo 54. Los elegidos del diablo, parte 2. No soy el Johann Schmidt que usted conocía, capitán, dijo la figura. No soy Cráneo Rojo. No, hace tiempo que no me conocen por ese nombre. Sostuvo a T'Challa como un trofeo, mirando al rey con desprecio. Permítanme presentarme de nuevo. Soy Cráneo Negro. Cap, dijo Tony con urgencia. Pero el Capitán América se quedó paralizado, mirando a Cráneo Negro con horror, pálido y apretando con fuerza su escudo. Steve Rogers había visto muchos horrores en su larga vida, pero esto era algo sacado de sus pesadillas que había cobrado una nueva y terrible vida. Tony miró a su alrededor rápidamente. Todos estaban listos para la batalla, con las armas cargadas y los poderes desatándose. Pero podía ver la incertidumbre en sus ojos y la confusión en los suyos. Su mente trabajaba a toda velocidad, intentando comprender lo que estaba sucediendo. Según todo lo que había leído sobre Cráneo Rojo, había muerto. Había desaparecido durante la Segunda Guerra Mundial al tocar el Tesseracto. El Capitán América lo había presenciado personalmente. Y por lo que el Capitán América había dicho en sus informes, Schmidt había sido incinerado por la gema del espacio, destrozado y esparcido por el cosmos. Pero claro, este Cráneo Negro acababa de decir que no era el Schmidt que el Capitán América conocía. Entonces,
¿Qué demonios era? Viernes, ¿qué es esa sustancia negro y viscosa? Preguntó Tony a través de su sistema de comunicación interna. Intentando identificarlo, respondió Viernes. Sus análisis recorrieron el material simbiótico. Compuesto orgánico desconocido. Parece ser un organismo vivo unido al huésped. Los análisis sugieren una forma de vida basada en carbono con propiedades similares a las de un parásito o simbionte. Demuestra capacidad de metamorfosis, parámetros de fuerza mejorados y parece aumentar las capacidades físicas del huésped en aproximadamente un 300%. Más allá de eso, no puedo determinar su origen ni sus capacidades completas. Manténganse alerta, todos, ordenó Tony, y su voz se escuchó por el comunicador. Miro específicamente a Peter. Niño, quédate cerca de mí. No te luches solo. Entendido, señor Stark, respondió Peter. Deja ir a T'Challa. Exigió el Capitán América, recuperando la voz a pesar de la conmoción. Cráneo Negro rió, un sonido a la vez humano e inhumano. Levantó al rey aún más alto. Los tentáculos del simbionte se tensaron. T'Challa forcejeó débilmente entre sus manos. Cráneo lo examinó con absoluto desprecio, como si sostuviera un insecto particularmente repugnante. Los repulsores de Tony comenzaron a cargarse, emitiendo un zumbido cada vez más fuerte. A su alrededor, todos se preparaban para atacar. Esta nación, esta Wakanda, es una afrenta a la raza aria, proclamó Cráneo Negro con voz cargada de veneno. Una plaga de impureza genética. Surgieron únicamente gracias al vibranium, un accidente cósmico que otorgó poder a quienes no eran dignos de empuñarlo. Se autodenominaban seres avanzados y superiores, llenos de mentiras. Unos subhumanos jugando a la civilización mientras el verdadero poder aguardaba a quienes estaban destinados a empuñarlo. Sus ojos rojos ardían con un odio fanático. ¿Y ahora? Ahora he limpiado este lugar de su mancha mestiza. ¿Sabes qué es lo que me gusta de los nazis? Dijo Tony, con la voz fría y cargada de furia. Siempre pierden. Todas y cada una de las veces. Suéltalo. Gritó Cap de nuevo, con la voz más dura. Ahora. La risa de Cráneo Negro se volvió más maliciosa, más perversa. ¿Por qué haría yo eso, capitán? Entonces, para horror de todos, el simbionte cambió. Unos tentáculos negros alrededor del cuerpo de T'Challa se retorcían y se enroscaban, para luego endurecerse repentinamente, formando una púa afilada como una navaja. La hoja avanzó. Atravesó el pecho de T'Challa con un sonido húmedo y terrible, perforando la grieta de la armadura de vibranium, la carne, el hueso. El cuerpo del rey se estremeció una vez, sus ojos se abrieron de par en par por la conmoción y el dolor. La sangre brotó a borbotones, corriendo por la hoja negro en riachuelos carmesí. La lucha de T'Challa cesó. Su cuerpo quedó inerte en las manos de Cráneo. El rey de Wakanda había muerto. No. Gritó Cap mientras cargaba. Ahora. Rugió Tony, y de inmediato abrió fuego. Rayos repulsores brotaron de ambas manos, concentrando corrientes de energía pura que convergieron sobre Cráneo Negro. Rhodes se unió a él al instante, desatando toda su potencia con sus cañones de hombro. Bruce disparó los rayos repulsores del Hulkbuster. Strange usó un hechizo y disparó rayos místicos. La energía caótica de Wanda estalló hacia afuera mientras desataba todo lo que tenía. Sam disparó sus armas junto con Natasha. La frente de Visión resplandeció mientras atacaba con un rayo concentrado de la gema de la mente. Todos los ataques convergieron en Cráneo Negro, un asalto coordinado que podría haber arrasado una manzana entera. Y entonces se detuvo justo delante de él cuando una barrera roja se materializó, formando patrones hexagonales que creaban un escudo. Todos los ataques impactaban contra la barrera y se disipaban sin causar daño. Cráneo Negro permanecía de pie tras su escudo, aún sosteniendo el cadáver de T'Challa, riendo con un triunfo demente. ¿Eso es todo? Se burló. La barrera roja se derrumbó. Cráneo Negro arrojó el cadáver de T'Challa con indiferencia, como si fuera basura. El cuerpo del rey cayó al suelo con un golpe seco y espantoso. Oigan, chicos, miren. Dijo Peter con urgencia, señalando hacia su izquierda. Se estaba abriendo un portal rojo, similar a los portales ámbar de Strange, pero este rebosaba de energía carmesí. De allí salieron tres figuras. El primero era un hombre de complexión robusta, hombros anchos y brazos fuertes. Su largo cabello oscuro estaba peinado hacia atrás y lucía una espesa barba. Vestía una armadura con placas de escamas. Un pesado manto de piel le cubría los hombros, dándole un aspecto casi regio, y una capa peluda caía a su espalda. La segunda figura era más pequeña, pero no por ello menos amenazante.
Su complexión era robusta y poderosa, con hombros anchos y brazos gruesos cubiertos de pelo. Su rostro estaba contraído en una mueca permanente, mostrando los dientes afilados y salvajes, de aspecto animal. Su cabello, erizado y salvaje, se recogía hacia atrás en mechones irregulares. Vestía un traje negro con llamativos estampados rojos en el pecho y las piernas. El último parecía el más peligroso, el que hizo que el sentido arácnido de Peter le gritara que saliera de allí, que corriera, que se escondiera. Era imponente, de casi 3,70 m de altura. Su cuerpo era enorme y musculoso. Su piel era de un gris azulado apagado, casi metálico. Una capa azul oscuro caía desde sus hombros y se extendía a sus costados. También llevaba una armadura azul oscuro, cuya pieza del pecho estaba marcada por un panel central brillante. Su rostro era severo, surcado por profundas arrugas. Ambos ojos brillaban con un intenso resplandor azul que parecía penetrar todo. Ah, Saduran. ¡Qué oportuno! Dijo Cráneo Negro al hombre que los guiaba, a quien Tony, Strange y Wanda reconocieron de inmediato como el creador del portal. ¿Quiénes demonios son? Murmuró la viuda, con sus armas aún apuntando hacia adelante. ¿Por qué tengo la sensación de que esto era una trampa? Dijo Falcón, extendiendo sus alas en actitud defensiva. Porque así fue, respondió Rhodes. Sí, sin duda lo fue, asintió Bruce desde el interior del Hulkbuster. Cráneo Negro miró a los Vengadores y extendió los brazos teatralmente. Ah, disculpen mis modales. Permítanme presentarles a mis conocidos. Señaló a cada uno por turno. Saduran, maestro de las artes místicas. El Berserker, bueno, no necesita más presentación. Y Apocalipsis, gobernante de, ¿qué nombres tan creativos, chicos? Bromeó Tony, interrumpiendo la solemne presentación. ¿Los pensaron mucho o simplemente eligieron el primero que se les ocurrió? Voy a disfrutar matándote, gruñó Berserker, con la saliva goteando de sus afilados dientes. Apocalipsis, que había permanecido en silencio hasta ahora, habló. Aquí no hay mutantes, dijo, mirando a Cráneo Negro. Sus ojos brillantes se posaron entonces en los Vengadores. Este mundo es débil. Deberíamos marcharnos en cuanto completemos nuestro objetivo. Sí, deberías. Dijo Tony, asintiendo de inmediato. Excelente idea. Apoyamos esa decisión al 100%. Por supuesto, intervino Bruce con nerviosismo. Por favor, hágalo, añadió Falcón. No te detendremos, dijo Rhodes. Sí, simplemente, vete, dijo Peter. Saduran sonrió. Oh, lo haremos. Sus ojos se clavaron en Strange. Pero primero, Saduran se movió con una velocidad excepcional, una energía roja crepitando alrededor de sus manos mientras se dirigía directamente hacia Strange. Las manos del hechicero supremo comenzaron de inmediato a tejer patrones defensivos mientras los dos místicos se batían en duelo, distorsionando la realidad a su alrededor mientras intercambiaban hechizos y contrahechizos. El Capitán América no dudó. Fue tras Cráneo Negro. Falcón y Wanda lo flanquearon. Las alas de Sam lo elevaban mientras Wanda usaba su energía del caos. Eso dejó a Apocalipsis y Berserker enfrentándose a Visión, Tony, Rhodes, Natasha, Peter y Bruce en el Hulkbuster 6 contra 2. El Capitán América saltó alto, impulsado por su fuerza sobrehumana, y bajó su escudo hacia la cabeza de Cráneo Negro. Sobre él, Falcón descendió del cielo. Wanda atacó con su magia del caos, lanzando una espiral de energía roja hacia Cráneo Negro desde un costado, creando un ataque coordinado a 3 bandas. Cráneo Negro jugaba con ellos. El simbionte se movía como un líquido viviente, formando escudos donde impactaría el ataque del Capitán América, desviando balas con tentáculos endurecidos y absorbiendo la energía de Wanda como una esponja. Todo lo que necesitaba, el organismo alienígena se lo proporcionaba. Cuando los ataques de Wanda finalmente lograron envolver al simbionte, intentando inmovilizarlo con su poder, Cráneo Negro simplemente se rió. Oh, pequeña bruja, dijo burlonamente, mientras el simbionte palpitaba absorbiendo su poder y alimentándose de él. He portado a esta magnífica criatura durante años. Conozco todos sus trucos, todas sus habilidades. Atacó con un tentáculo que se dirigió hacia ella como una lanza. Wanda apenas lo esquivó. La púa negro pasó a centímetros de su cabeza. ¿Crees que tus trucos de salón me asustan? Cap rodó al aterrizar, lanzando inmediatamente una combinación de jab, directo y uppercut. El último golpe impactó en la mandíbula de Cráneo, haciéndolo retroceder varios pasos. El Capitán América lanzó su escudo con el mismo movimiento, y el disco de Vibranium giró hacia el pecho de Cráneo. Cráneo Negro lo atrapó con una mano, examinándolo con interés. Ah, sí. Perdí el que te quité en mi mundo.
Este será un buen reemplazo. Se lo arrojó de vuelta al Capitán América. Steve lo atrapó, absorbiendo el impacto. «Cállate», gritó Falcón desde arriba, lanzándose en picada con las alas plegadas para un ataque preciso, con las botas apuntando a la cabeza de Cráneo. Cráneo Negro se movió con rapidez. Los tentáculos del simbionte se elevaron con fuerza, envolviendo las alas de Falcón. Luego, se desgarraron, atravesando el material compuesto como si fuera papel. Sam gritó cuando las alas se desprendieron de su arnés, haciéndolo girar sin control. Cayó con fuerza, golpeándose contra el suelo con un ruido sordo y doloroso que le dejó sin aliento. «Sam», gritó Cap, volviéndose hacia su amigo. Cráneo Negro se movió a la velocidad del rayo, agarrando a Falcón por el cuello y levantándolo. Patético, se burló, y luego arrojó a Sam lejos. Wanda reaccionó al instante, atrapando a Falcón en pleno vuelo y amortiguando su aterrizaje, dejándolo en tierra sano y salvo. Uno menos, rió Cráneo Negro, volviendo su atención a Cap y Wanda. Una explosión masiva estalló sobre ellos mientras Saduran y Strange luchaban en el cielo, volando por el campo de batalla e intercambiando hechizos. «Impresionante», dijo Saduran. Creó un dragón carmesí que rugió y se abalanzó sobre Strange. «Los Visanti han elegido bien. Pero eres joven, hechicero. Te falta la experiencia y el conocimiento que yo poseo. La edad no lo es todo», replicó Strange, mientras su propio hechizo formaba cadenas doradas que se materializaron alrededor del dragón, intentando inmovilizarlo. Las dos criaturas místicas chocaron, estallando en llamas que arrojaron chispas por todo el campo de batalla. Se desplazaban en espiral por el aire, formando y rompiendo escudos, abriéndose y cerrándose portales, cada hechicero poniendo a prueba los límites del otro y buscando sus debilidades. Atravesaron la zona donde Visión, Tony, Rhodes, Natasha, Peter y Bruce estaban atacando a Apocalipsis y Berserker. Peter y Natasha persiguieron a Berserker, quien atacaba con furia usando garras de adamantium. Natasha intentó rodear al mutante sigilosamente para encontrar sus puntos débiles, mientras Peter luchaba cuerpo a cuerpo, utilizando la IA de su traje y sus nuevos brazos metálicos de araña para igualar la ferocidad de Berserker. Tony, Visión, Rhodes y Bruce, dentro del Hulkbuster, estaban concentrados en Apocalipsis y estaban siendo manipulados. El antiguo mutante ni siquiera se movió de su sitio. Simplemente se quedó allí, con los brazos cruzados, rechazando sus ataques como si fueran insectos molestos. Los rayos repulsores lo alcanzaron y él los apartó como si fueran moscas, disipándose la energía sin causarle daño. Los misiles de Rhodes explotaron contra su piel. Ni siquiera se inmutó. Su armadura absorbió el impacto sin un rasguño. Bruce disparó el enorme cañón repulsor del Hulkbuster. Apocalipsis atrapó el rayo con una mano y lo redirigió hacia el cielo. Visión observando desde arriba, sin atacar todavía, su mente tratando de encontrar una debilidad, un patrón, cualquier cosa que pudiera explotar. War Machine se abalanzó sobre él, y esta vez Apocalipsis movió. Extendió la mano y activó sus poderes. La armadura de War Machine comenzó a deformarse, plegándose sobre sí misma como papel de aluminio. Rhodes gritó mientras el traje se comprimía a su alrededor. «Rhodey», gritó Tony, inclinándose bruscamente hacia su amigo. «Viernes, estado». «El coronel Rhodes está inconsciente», informó Viernes con gravedad. «Sufre lesiones internas graves. La integridad del traje está en un 23% y sigue disminuyendo». Apocalipsis dejó caer la armadura arrugada con desdén. La visión de Tony se tornó roja de rabia. Volcó cerca, con nanomáquinas fluyendo y formando una enorme estructura de martillo. «Que te jodan», gritó. Apocalipsis atrapó el martillo con una mano, con la misma expresión. «Patético». Lanzó a Tony por el campo de batalla como si fuera un muñeco de trapo. El Vengador blindado cayó por los aires, destrozando escombros antes de estrellarse violentamente. Bruce arremetió con el Hulkbuster, lanzando un puñetazo tremendo. Apocalipsis atrapó el puño y luego lo retorció. El brazo entero del Hulkbuster se desprendió con un chirrido metálico. También arrojó a Bruce a un lado, y el enorme traje dio vueltas sobre sí mismo. En ese momento, Visión finalmente atacó, volando por los aires a gran velocidad, con la gema de la mente resplandeciente mientras disparaba un rayo concentrado. Apocalipsis movió. Esquivó el rayo, más rápido de lo que su enorme cuerpo le permitía, atravesando el espacio vacío. Visión contraatacó con golpes rápidos, usando su manipulación de densidad para endurecer sus puños como el diamante. Apocalipsis esquivó cada uno de ellos, y sus sentidos mejorados por poderes celestiales rastrearon los movimientos de Visión con facilidad.
Al otro lado del campo de batalla, Berserker luchaba contra Peter con salvaje regocijo. Sus garras de adamantium chocaban contra los brazos de Iron Spider, y con cada impacto saltaban chispas. Peter se balanceaba a su alrededor, usando su agilidad y su sentido arácnido para esquivar los golpes letales, intentando encontrar una oportunidad. Su sentido arácnido le alertaba con cada impacto. El peligro era constante y abrumador. «Vamos, bicho», gruñó Berserker, con la saliva goteando de sus afilados dientes. «Déjame ver a qué sabes». Natasha vio su oportunidad. Mientras Berserker estaba concentrado en Peter, ella atacó por la espalda, sus mordiscos de viuda crepitaban con electricidad al golpear la carne expuesta en la nuca de él. Berserker giró más rápido de lo que ella pudo reaccionar. Una garra de adamantium le atravesó el estómago. «Nat», gritó Bruce desde donde yacía en el Hulkbuster dañado. Berserker sacó su garra y la arrojó a un lado, con la mano cubierta de sangre. Natasha cayó al suelo con fuerza, jadeando, mientras el rojo se extendía por su traje. «¿Quién sigue?», rió Berserker, lamiéndose la sangre de las garras. Bruce se puso de pie, con el Hulkbuster dañado crujiendo. Cargó contra Berserker, con el brazo restante del enorme traje preparado para un golpe devastador. Berserker lo enfrentó de frente, con sus garras de adamantium extendidas. Atacó con una precisión salvaje, sus garras atravesando la armadura del Hulkbuster como si fuera cartón. Saltaban chispas mientras destrozaba sistemas, perforaba el sistema hidráulico y hacía trizas las partes internas. Pero Bruce logró posicionarse, inclinando el pecho del traje. «Cómete esto», gritó, y disparó el rayo de emergencia del reactor ARC, un haz concentrado de energía pura a quemarropa. Peter atrapó al Berserker con su telaraña al mismo tiempo, envolviéndolo alrededor de los brazos y las piernas del mutante y manteniéndolo en su lugar por un segundo más. La explosión impactó a Berserker de lleno en la cara. La explosión fue ensordecedora. Cuando la luz se desvaneció, vieron, para su alivio, que la cara de Berserker había quedado completamente destrozada. Debajo podían ver el cráneo ensangrentado, con los músculos y los huesos al descubierto, y una cuenca ocular vacía. «Mierda», murmuró Bruce, retrocediendo. Pero mientras observaban, la carne comenzó a regenerarse. El tejido muscular se unía, la piel se extendía sobre el hueso y el ojo se regeneraba en su órbita. En segundos, el rostro de Berserker volvió a estar completo. «Vale, eso es de mala educación», dijo Peter. Cerca de allí, Visión se había enfrentado directamente a Apocalipsis, y la batalla se había intensificado drásticamente. Ambos volaban por los aires, atacándose mutuamente con ráfagas de energía concentrada. Visión aparecía y desaparecía de la tangibilidad, disparando rayos desde la gema de la mente, mientras que Apocalipsis respondía con ráfagas de manipulación molecular que distorsionaban la realidad a su alrededor. Dijo Apocalipsis, con sus ojos brillantes fijos en la frente de Visión. «Una gema del infinito. Esto sí que es interesante». En el suelo, Tony, Peter, Sam, Bruce y Natasha, a quien Peter ayudaba a levantarse, se reagruparon. Las nanomáquinas de Tony fluyeron sobre la herida de Natasha, formando un sello temporal para detener la hemorragia. «De acuerdo», dijo Tony, respirando con dificultad, mientras su pantalla mostraba advertencias de daños en rojo por todas partes. «Estamos en serios problemas». Capitán América y Wanda seguían luchando contra Cráneo Negro, apenas logrando mantenerse a flote. Saduran combatía contra Strange en el cielo, mientras la magia roja y ámbar tenía el aire. Visión luchaba contra Apocalipsis en un duelo aéreo de proporciones cósmicas. Berserker estaba fuera de combate por el momento, pero incluso desde allí podían ver cómo sus heridas sanaban. Entonces, como si no tuvieran ya suficientes problemas, el cielo se tornó repentinamente tormentoso. Nubes oscuras se acumularon con una velocidad antinatural, girando sobre sus cabezas. Los relámpagos iluminaron el cielo y los truenos retumbaron sobre la ciudad en ruinas. «Oh, genial, ¿y ahora qué?», murmuró Tony, levantando la vista. «Señor Stark, creo que esto es bueno para nosotros», dijo Peter con entusiasmo, señalando mientras veían la inconfundible luz arcoíris del Bifrost caer cerca. De ella surgió Stormbreaker. El hacha encantada surcó el aire y golpeó primero a Berserker, pillando al mutante salvaje en pleno proceso de curación. El impacto lo lanzó hacia atrás con un aullido de dolor y rabia, rodando por la tierra quemada. Entonces, Stormbreaker describió una curva en el aire a una velocidad increíble y se estrelló contra el pecho de Apocalipsis en pleno vuelo, interrumpiendo su batalla con Visión y haciendo que el mutante se estrellara contra el suelo.
El hacha giró hacia Saduran, obligando al hechicero carmesí a interrumpir su ataque contra Strange y a crear rápidamente escudos defensivos. Finalmente, impactó en el cráneo negro, que chilló mientras un rayo asgardiano lo recorría, provocando que el ser alienígena se retorciera de agonía. Stormbreaker regresó, girando en el aire de vuelta al lugar donde el Bifrost había impactado. Thor lo atrapó con una sola mano, mientras un relámpago crepitaba alrededor de todo su cuerpo al salir de la luz menguante del Bifrost. Junto a él se encontraba Rocket Raccoon, con sus enormes cañones ya en alto, y Groot, listo para la batalla. ¡Ajá! Ahora sí que están en problemas. Gritó Bruce desde el interior del Hulkbuster dañado, sintiendo un gran alivio al ver a su amigo. Thor. Gritó Peter, con la voz subiendo una octava por la pura emoción. Tráiganme a Thanos. Bramó Thor. Él no está aquí. Gritó Tony. Pero tenemos problemas más importantes. Los ojos de Thor recorrieron el campo de batalla, observando a los 4 atacantes y la devastación que habían causado. Su expresión se ensombreció. Ya veo. Entonces, deben ser los sirvientes del titán loco. Oh, sí que parecen de ese tipo, dijo Rocket, con un tono de desprecio que se notaba en su voz mientras sus armas seguían el rastro de los objetivos. Yo soy Groot, gruñó Groot, con un tono que sugería una violencia inminente y entusiasta. Thor alzó Stormbreaker en alto y un relámpago se congregó en el cielo tormentoso, preparándose para un ataque devastador, cuando una nueva voz interrumpió. Suave, refinada y con una seguridad absoluta. Les aseguro que no somos sirvientes de mi sobrino nieto. Los sensores de Tony rastrearon al recién llegado. Oh, genial, ¿y ahora qué? Murmuró. Una figura descendió del cielo, atrayendo todas las miradas. Su cuerpo era robusto y musculoso, cubierto de piel azul. Su cabeza era lisa y calva, su rostro severo, pero con una leve y cruel sonrisa. Vestía una armadura con gruesas placas en el cuello y los hombros. De él emanaba un poder como el calor de un horno, haciendo vibrar el aire. Junto a él volaba otra figura ataviada con una monstruosa armadura. Placas de plata oscura y negro hierro cubrían cada superficie, cada borde afilado como una cuchilla. El yelmo se asemejaba al cráneo de un depredador, y 4 ojos rojos brillaban desde el interior de la visera entreabierta como brasas ardientes. Un núcleo rojo palpitante en su pecho ardía con una luz infernal. ¿Llegó tarde? Preguntó Uranos con una sonrisa mientras miraba hacia el campo de batalla. La figura blindada miró directamente a Tony y dijo con voz mecánica. No, parece que llegamos justo a tiempo. Ja 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 ja. Una risa maníaca resonó en el campo de batalla, la carcajada de un demente completamente desquiciado. Una figura descendió en un planeador envuelto en llamas verdes infernales. El cráneo del jinete ardía con un resplandor verde enfermizo, el hueso ennegrecido y carbonizado. Cadenas se enroscaban alrededor de su cuerpo y vestía los restos desgarrados de un traje de goblin. Peter. Peter. Chilló con regocijo, mientras cráneo llameante se volvía hacia Spider-Man. Y pensar que te estuve buscando y aquí estás. Volvió a reír, y el sonido les heló la sangre a todos. Peter se quedó paralizado. Señor Stark? ¿Cómo sabe esa cosa mi nombre? Tony se quedó mirando a los 7 oponentes que ahora se habían reunido a su alrededor. Estaba completamente superado por la situación. Estaban en serios problemas. Capítulo 55. Los elegidos del diablo, parte 3. Tony miró las 7 figuras que tenía delante. Incluso antes de que se unieran los 3 nuevos, ya les estaban dando una paliza. Rhodey se estaba muriendo. El traje estaba arrugado a su alrededor y sus signos vitales eran críticos. Tony tenía que sacarlo de allí, tenía que conseguirle atención médica antes de que fuera demasiado tarde. Natasha apenas podía mantenerse en pie, con una mano presionada contra la herida en su estómago. La herida era grave incluso con el sello de nanomáquina que Tony le había aplicado. El Hulkbuster estaba gravemente dañado. Solo un brazo funcionaba y el núcleo de energía parpadeaba. Lo mejor para Bruce sería salir de él antes de que se convirtiera en un ataúd. Sam era prácticamente inútil aquí sin sus alas. La armadura de Tony estaba siendo reparada lentamente por las nanomáquinas, pero los daños eran generalizados, con una funcionalidad reducida en el mejor de los casos al 58%, y fallos generalizados en todos los sistemas. Solo el Capitán América, Peter Parker, Wanda, Vision, Strange, Thor, el árbol parlante y el mapache estaban en condiciones de luchar. ¿Tuviste mejor suerte que yo? Preguntó Apocalipsis, mirando al Eterno Loco mientras descendía. Sí, respondió Uranos, con voz que resonó con facilidad en el campo de batalla. Pero no de la forma que yo quería. Su expresión se ensombreció.
Mis congéneres eran débiles. Unos patéticos eternos que morían con demasiada facilidad. Luego miró a los Vengadores, y su sonrisa cruel reapareció. Les estamos haciendo un favor al matarlos a todos ahora. Este mundo está condenado de todos modos. Sonrió aún más. Es un mundo semilla de celestial. ¿De qué demonios está hablando? Murmuró Tony. Ni idea, respondió Strange, entrecerrando los ojos. Ah, sí, he oído hablar de esto, dijo Rocket con naturalidad, mientras revisaba sus armas. Yo soy Groot, gruñó Groot en señal de asentimiento. Exactamente, confirmó Rocket. ¿Qué? Exigió Tony. Que alguien me lo explique antes de que, significa que Midgard se está utilizando para crear un celestial, dijo Thor con voz grave y pesada. Los celestiales son seres poderosos de creación o destrucción. Crean otros nuevos sembrando mundos con su esencia. Cuando nace el celestial y hizo una pausa. El mundo es destruido. Completamente. Nada sobrevive. La voz de Peter se quebró. Espera, ¿te refieres a este mundo? ¿Nuestro mundo? ¿La Tierra? La risa maníaca Ghost Goblin nos interrumpió a todos, y el sonido resonó por toda la ciudad en ruinas. Oh, no te preocupes, Peter. Como dijo el querido Uranos, no estarás vivo para verlo. Cráneo llameante soltó una carcajada desquiciada. ¿Quién eres? Exigió Strange. ¿Por qué has hecho esto? ¿Por qué nos persigues? ¿Acaso no lo ves? Dijo Cráneo Negro, extendiendo los brazos de forma teatral, mientras el simbionte se retorcía a su alrededor. Estamos cazando vengadores. A todos los vengadores. Por todo el multiverso, y tú tienes el honor de ser el primero. ¿Qué carajo? Murmuró Tony, intentando comprender qué significaba aquello. Un multiverso. Existía un multiverso. Los ojos de Urano no se habían apartado de Thor. ¿Te pareces a alguien con quien luché hace tiempo? Dijo. Thor lo miró fijamente, con Stormbreaker en alto, crepitando con relámpagos. No sabes nada de mí. Dime, dijo Uranos, con una sonrisa burlona que se ensanchaba. ¿Te suena el nombre de Odín? La expresión de Thor se ensombreció de furia. Ni siquiera menciones el nombre de mi padre, cabrón. La sonrisa de Uranos se tornó maliciosa. Bien. En un abrir y cerrar de ojos, más rápido de lo que Thor pudo reaccionar, Uranos acortó la distancia. Un instante antes estaba a 6 metros de distancia. Al siguiente, estaba justo al lado del dios del trueno. Le dio un puñetazo a Thor en el estómago. El impacto sonó como un cañonazo, y la onda expansiva arrasó con los escombros a su alrededor. Thor se dobló de dolor, sin aliento, y Stormbreaker se le escapó de las manos. Uranos lo agarró por la garganta con una enorme mano azul y lo arrojó lejos como si no pesara nada. El dios del trueno se convirtió en una estela que cruzó el cielo, su cuerpo dando vueltas y vueltas mientras se estrellaba contra múltiples edificios en ruinas, estructuras de hormigón, acero y reforzadas con vibranium que explotaban como si estuvieran hechas de papel. Uranos se crujió los nudillos, sonriendo. Igual que su padre. Puro fanfarroneo, nada de sustancia. Luego voló tras Thor, dejando una explosión sónica a su paso, decidido a terminar lo que había empezado. La batalla había comenzado de nuevo con renovada furia. El Capitán América reanudó de inmediato su lucha contra Cráneo Negro. Wanda lo flanqueó, su energía del caos girando mientras buscaba una abertura en las defensas del simbionte. Strange y Saduran reanudaron su duelo místico, surcando los cielos en espiral sobre el campo de batalla en una danza mortal de luz ámbar y carmesí. Apocalipsis y Visión se enfrentaron una vez más, y los incalculables poderes del primer mutante se toparon con el poder de la gema de la mente en devastadores intercambios. El Berserker luchó contra Groot, Rocket, una Natasha herida, Bruce en el Hulkbuster dañado y Sam. Ghost Goblin volaba con una alegría maníaca. Arrojó su cadena, cuyos eslabones se enroscaron alrededor de Peter, abrasándolo con un fuego infernal verde. Goblin lo jaló por los aires, riendo a carcajadas mientras volaba entre las ruinas, usando el cuerpo de Peter como una bola de demolición y estrellándolo contra edificio tras edificio. ¡Niño! Gritó Tony, con el corazón latiéndole con fuerza. Inmediatamente comenzó a volar hacia su protegido, activando los repulsores para acelerar. Pero algo le agarró las piernas en pleno vuelo. Tony fue arrastrado hacia atrás, girado y luego estrellado contra el suelo con una fuerza brutal. El impacto abrió un cráter en la tierra bajo sus pies. Iron Man, ¿verdad? Dijo una voz mecánica. La figura acorazada se cernía sobre él, con 4 ojos rojos que brillaban con malévola alegría. Colocó una pesada bota sobre el pecho de Tony, inmovilizándolo. Soy el Inquisidor de Hierro.
Tony disparó sus repulsores a quemarropa. Los rayos impactaron en el pecho del inquisidor, pero apenas lo hicieron retroceder. Aprovechó el impulso para zafarse de la bota y ponerse de pie. ¿Inquisidor de hierro? Se burló Tony, retrayéndose la máscara para dejar ver su sonrisa burlancia. ¿Qué? Idiota de hierro ya estaba ocupado. Disparó otra ráfaga, que apenas tuvo efecto. ¿Conseguiste ese traje en una feria renacentista? Porque parece que alguien soldó un montón de instrumentos de tortura medievales y lo llamó armadura. El inquisidor de hierro rió. ¿Sabes, Tony? Echaba de menos tu sentido del humor. Levantó ambas manos y rayos de energía concentrada brotaron de sus palmas. La explosión impactó a Tony de lleno en el pecho, lanzándolo hacia atrás a través de una pared derrumbada. Tony se abrió paso entre los escombros, con su pantalla de advertencia parpadeando. Vale, tiene potencia de fuego. Anotado. Se enfrentaron con determinación. Tony aprovechó su superior maniobrabilidad, con nanomáquinas que regeneraban constantemente armas y escudos. El inquisidor era más lento, pero mucho más poderoso. Cada uno de sus ataques era capaz de causar daños catastróficos. Volaban, esquivaban y disparaban. Los dos Iron Man estaban inmersos en un duelo de tecnología y magia. En lo alto, Saduran y Strange se batían en duelo con hechizo tras hechizo. Saduran utilizaba magia oscura asgardiana, brechas dimensionales y horrores cósmicos invocados de lugares que no deberían existir, manteniendo a Strange constantemente en tensión, siempre a la defensiva y sin poder lanzar un ataque efectivo. Me decepcionaría si el primer hechicero supremo al que me enfrente fuera tan débil, se burló Saduran, mientras su hechizo carmesí formaba cadenas que intentaban atar a Strange. Ya verás lo débil que eres. Gruñó Strange, moviendo las manos en intrincados patrones. Desató un hechizo que invocó a los colmillos de Faraya, 7 construcciones de energía dorada con cabeza de dragón que brotaron de sus manos, con las fauces abiertas, abalanzándose sobre Saduran desde múltiples ángulos. Bien. Bien. Estás sacando lo mejor de ti. Saduran se rió, disfrutando claramente mientras se defendía de las serpientes místicas. Ghost Goblin voló a través de su duelo. Peter seguía atrapado en sus cadenas, siendo lanzado una y otra vez contra edificios, haciendo estallar el hormigón y el metal con cada impacto. La risa maníaca del Goblin no cesaba. Finalmente, arrojó a Peter al suelo. Peter logró lanzar una telaraña en plena caída, atrapando una viga rota y balanceándose para aterrizar a salvo. Sus reflejos agudizados lo salvaron de lo que debería haber sido un impacto fatal. Rodó y se incorporó en cuclillas. Goblin no se detuvo. Desató una andanada de fuego infernal verde hacia él, llamas que ardían con un calor profano. Peter esquivó el ataque. Saltó hacia la izquierda cuando una bola de fuego impactó en el lugar donde había estado, dio una voltereta hacia atrás cuando otra surcó el aire y trepó por la pared de un edificio en ruinas mientras una ola de llamas inundaba el lugar donde había estado un segundo antes. Este tipo está loco, exclamó Peter por el intercomunicador. Aguanta, chico, respondió Tony, desviando otro disparo del inquisidor de hierro. Karen, activa la función de eliminación instantánea, dijo Tony. Ah, eso, dijo Peter, mientras su HUD cambiaba, se activaban nuevos sistemas de puntería y las patas mecánicas de araña en su espalda se extendían con armamento mejorado en sus puntas. Ghost Goblin lanzó bombas explosivas con forma de calabaza, envueltas en llamas verdes infernales, que detonaban al impactar. Peter las esquivó, atrapó 2 en el aire con sus telarañas y se las devolvió. Goblin rió y pateó su planeador, descendiendo para entablar combate cuerpo a cuerpo. Goblin se abalanzó con puños envueltos en cadenas. Peter esquivó con agilidad acrobática, lanzando telarañas que el Goblin desvaneció con llamas verdes. Peter aprovechó el entorno, balanceándose en telarañas entre edificios, usando sus patas de araña para saltar por encima de los ataques, creando distancia y luego acortándola rápidamente. Peter. Gritó el Goblin. Peter lanzó un golpe bajo, usando ambos pies para patear al Goblin en el pecho, y luego lo inmovilizó en el suelo con sus telarañas. Hablas demasiado. Replicó Peter, mientras las patas mecánicas de araña disparaban ráfagas de energía concentrada que hicieron tambalear al Goblin. Peter intentó propinarle un puñetazo mientras el Goblin escapaba de las telarañas, con el puño preparado para lanzar. Un potente rayo cayó a tierra entre ellos, con un impacto tan cercano que la onda expansiva los lanzó a ambos hacia atrás. ¿Qué? Gritó Peter, levantando la vista. En lo alto del cielo, Urano y Thor luchaban. Uranos atacó a Thor sin piedad, sus ojos brillaban con energía cósmica mientras disparaba rayos concentrados.
Los ataques se sucedían rápidamente por la izquierda, la derecha y el centro, obligando a Thor a ponerse a la defensiva. El dios del trueno usó Stormbreaker para desviar los ataques. El hacha encantada absorbía y redirigía la energía, pero era empujado hacia atrás, incapaz de contraatacar. Tienes un arma mejor que la de tu padre, gritó Uranos. Pero eres más débil que él. No pronuncies el nombre de mi padre con tu vil lengua. Rugió Thor, mientras un rayo se acumulaba a su alrededor y la electricidad aumentaba. Bajó el hacha. Un rayo descomunal impactó directamente en Uranos. El cuerpo del eterno loco se convulsionó mientras millones de voltios lo recorrían, y su grito de dolor y rabia se oyó incluso por encima del trueno. Urano cayó, desplomándose desde el cielo como un meteorito. Pero se estabilizó antes de tocar el suelo, quedando suspendido justo encima de él. Su expresión había cambiado. Ya no había sonrisas burlonas ni gestos de desafío. Sus ojos brillaban con una mirada de profunda determinación. Voló hacia Thor a una velocidad aterradora, tomándose la pelea en serio por fin. Se enfrentaron en el aire, intercambiando golpes. Thor tomó la delantera inicialmente. Golpeó a Uranos con un devastador gancho de derecha que le ladeó la cabeza, luego con un gancho de izquierda y, finalmente, con un uppercut que lo elevó aún más. Thor giró, aprovechando el impulso para blandir Stormbreaker. El hacha impactó a Uranos en las costillas con un crujido espantoso, y el Eterno salió disparado por los aires. Thor lo persiguió de inmediato, sin darle tiempo a recuperarse. Desató una ráfaga concentrada de Stormbreaker, un rayo puro canalizado a través del arma. El rayo impactó con toda su fuerza contra Uranos, y el Eterno loco se estrelló contra el suelo, sacudiendo todo el campo de batalla. En el lugar donde impactó Uranos se formó un cráter enorme, y el polvo y los escombros se elevaron formando una imponente nube. Por Asgard. Bramó Thor, su grito de guerra resonando por todo el campo de batalla. Descendió con Stormbreaker en alto para dar el golpe final, con relámpagos que lo seguían como alas. El hacha cayó. Uranos se movió. El Eterno rodó a un lado y Stormbreaker golpeó el suelo donde había estado un microsegundo antes, el impacto creó otro cráter, un rayo estalló hacia afuera. Uranos lanzó una ráfaga de energía a quemarropa. Thor alzó Stormbreaker para desviarla, pero Uranos lo había anticipado. La ráfaga era una finta. El Eterno acortó la distancia y lanzó un gancho brutal que impactó a Thor en el costado de la cara con tanta fuerza que aflojó el agarre de Stormbreaker. El hacha encantada se le cayó de las manos a Thor y Uranos la atrapó en el aire con una mano. ¡No! Gritó Thor, extendiendo la mano para alcanzarlo, pero Stormbreaker no regresó a él. Urano lo sujetó y comenzó a atacar a Thor con él. Uranos blandió el hacha de batalla en un arco brutal que impactó a Thor en el pecho. El filo encantado atravesó la armadura asgardiana como si fuera papel, salpicando sangre. Thor retrocedió tambaleándose, jadeando. Urano no cedió. Atacó de nuevo. La hoja del hacha se clavó en el hombro de Thor, dejando una profunda herida, luego en su costado y finalmente en su pierna. Thor intentó defenderse con sus propias manos, pero Uranos fue implacable. Invirtió el agarre y le estrelló el hacha contra la cara. Una vez. 2 veces. 3 veces. La sangre brotó de la nariz y la boca de Thor, y su frente se abrió. El dios del trueno cayó, respirando con dificultad, con un charco de sangre bajo su cuerpo. Uranos se cernía sobre él, apenas sin aliento, sosteniendo Stormbreaker con indiferencia. Estoy decepcionado, dijo, visiblemente abatido. Tu padre me dio una mejor pelea. ¿Estás seguro de que eres su hijo? Alzó Stormbreaker y la examinó. Esto me vendrá de maravilla cuando vuelva a enfrentarme a tu padre. Le diré que su hijo murió gritando. Los ojos de Thor, maltrechos y ensangrentados, apenas capaces de enfocar, comenzaron de repente a brillar. El cielo se oscureció y las nubes se arremolinaron formando un enorme vórtice justo encima de ellos. La tormenta se intensificó más allá de lo natural. Se avecinaba un relámpago. La sensación les impactó a ambos mientras desaparecían en la luz cegadora. Visión y Apocalipsis se enfrentaron en el cielo. Visión usaba su intangibilidad defensivamente, volviéndose intangible cada vez que los ataques de Apocalipsis lo alcanzaban. Atravesaba golpes de manipulación de la materia, ráfagas de energía y ataques que distorsionaban la realidad, permaneciendo inmaterial el tiempo suficiente para evitar el daño antes de solidificarse y contraatacar. Sus rayos de la gema de la mente eran su principal arma ofensiva, corrientes concentradas de poder cósmico que obligaban incluso a Apocalipsis a respetar su potencia. En el suelo, el Inquisidor de Hierro estaba superando a Tony. Cada intercambio de golpes dañaba más su armadura, pero Tony resistía gracias a su pura tenacidad y creatividad táctica.
Wanda y el Capitán América acorralaban a Cráneo Negro. La magia del caos de Wanda envolvía al simbionte como cadenas, inmovilizándolo y clavando al nazi en el suelo. El organismo alienígena se retorcía y gritaba, pero su poder lo mantenía contenido. El Capitán América se abalanzó sobre él, intentando extraer físicamente el simbionte del cuerpo de Schmidt. El simbionte se defendió con ferocidad, extendiendo tentáculos que se clavaron en los brazos, el pecho y la cara del Capitán América. La sangre corría por el cuerpo de Steve, pero él no se rindió, apretando los dientes para soportar el dolor. El berserker era atacado por todos lados. Natasha lo golpeaba con aguijones eléctricos. La mordedura de la viuda le dolía al clavarse los electrodos en su carne. Groot lo aprisionaba con raíces y ramas, la madera se enroscaba alrededor de las extremidades del berserker y lo constreñía, volviéndose cada vez más gruesa hasta que el mutante salvaje quedó completamente encerrado. Bruce, dentro del Hulkbuster dañado, disparó los repulsores restantes y el rayo pectoral. Rocket desató toda la potencia de sus armas. Rayos de plasma atravesaron el cuerpo del mutante en una ráfaga concentrada de fuego. Cuando el humo se disipó, la carne había sido arrancada en algunas partes, el hueso metálico estaba expuesto y los órganos dañados. Debería haber muerto sin duda. Pero seguía de pie. Y riendo. ¿Qué mierda pasa, amigo? Dijo Bruce, horrorizado. De acuerdo, quiero irme a este planeta, dijo Rocket, con la voz teñida de miedo por primera vez. Yo soy Groot, aceptó el árbol con nerviosismo. Natasha se dispuso a asestar el golpe mortal, apuntando su espada al cuello expuesto del berserker, pero el hueso recubierto de adamantium detuvo su arma en seco, haciendo resonar el metal contra ella. Cerca de ellos, Peter y el Goblin continuaron su pelea. Ghost Goblin estaba de vuelta en su planeador, riendo maniáticamente mientras Peter se balanceaba entre las ruinas, usando sus telarañas y las capacidades de la Iron Spider para atacar desde todos los ángulos. Basta. La voz de Apocalipsis resonó por todo el campo de batalla. Golpeó a Vision con tanta fuerza que el androide se convirtió en una estela que cruzó el cielo. Luego, el mutante descendió y aterrizó directamente sobre Rocket. El impacto fue fatal. Rocket ni siquiera tuvo tiempo de gritar. Su cuerpo simplemente dejó de moverse, aplastado bajo la bota de Apocalipsis hasta convertirse en algo irreconocible. Yo soy Groot. La voz de Groot era angustiada, increíblemente profunda por el dolor. Yo soy Groot. Soltó al berserker de inmediato, cuyas ramas se azotaron contra Apocalipsis. En cuestión de segundos, Apocalipsis centró su atención en Bruce, que estaba dentro del Hulkbuster. Levantó una mano. El suelo bajo la armadura dañada se volvió líquido repentinamente cuando Bruce cayó sobre él, y tan pronto como lo hizo, volvió a solidificarse. La mirada de Apocalipsis se posó en Sam, que intentaba flanquearlo. El mutante ni siquiera hizo un gesto. Sam simplemente se convirtió en polvo, su cuerpo se desintegró en partículas que se dispersaron con el viento antes de que pudiera siquiera darse cuenta de lo que estaba sucediendo. Apocalipsis se volvió hacia Groot, que lo golpeaba con sus manos descompuestas. Hizo gestos con las manos mientras el cuerpo de madera de Groot comenzaba a desintegrarse a nivel celular. El grito angustiado del árbol, "Yo soy Groot", resonó en el campo de batalla mientras era aniquilado, reducido a nada más que a serrín. El berserker, ahora libre, se movió con velocidad depredadora. Se giró y decapitó a una atónita Natasha con sus garras de adamantium. Así se hace, perra. Gruñó. Acabemos con esto ahora, ordenó Apocalipsis con frialdad, mientras sus ojos brillantes escudriñaban el campo de batalla. Tenemos que ir a otro sitio. Bien dicho, coincidió Cráneo Negro. Golpeó a Wanda con un puño simbionte gigantesco, haciéndola caer. Luego centró toda su atención en el Capitán América, y quedó claro de inmediato que se había estado conteniendo durante toda la pelea. Comenzó a golpear a Steve Rogers con una fuerza brutal e incontenible. Cada golpe le rompía los huesos. El simbionte formaba cuchillas que atravesaban el traje y la carne del Capitán América. La sangre salpicaba con cada impacto. El Capitán América intentaba defenderse con su escudo, alzándolo desesperadamente. El Cráneo Negro agarró el escudo y simplemente lo partió por la mitad. El disco de Vibranium se agrietó como cristal bajo la fuerza del simbionte. Cap cayó, destrozado y ensangrentado, apenas respirando. Apocalipsis dirigió entonces su atención al duelo místico que aún se libraba en lo alto. Saduran y Strange estaban enfrascados en combate, escuchando el ultimátum de Apocalipsis. Saduran se transformó, su cuerpo se convirtió en un dragón gigantesco, de escamas rojas y envuelto en llamas. Strange comenzó a usar la piedra del tiempo, abriéndose así el ojo de Agamotto.
Apocalipsis alzó la mano. Al usar su poder, el ojo de Agamotto simplemente desapareció del pecho de Strange. No. Gritó Strange, pero ya era demasiado tarde. En una fracción de segundo, la forma de dragón de Saduran desató todo su poder. Sus enormes fauces se abrieron y una explosión concentrada de fuego surgió, más caliente que las estrellas e imbuida de magia dimensional oscura. La explosión impactó directamente en Strange. El hechicero supremo fue incinerado, reducido a cenizas, el místico más poderoso de la Tierra muerto en un instante. Uno a uno, los Vengadores cayeron, y Tony lo observó todo atónito mientras era golpeado una vez más por el Inquisidor de Hierro, cuya explosión lo hizo tambalearse hacia atrás. Mira eso, Tony, dijo el Inquisidor con tono burlón, con la voz cargada de malicia. Todos tus amigos se están muriendo. ¿Cómo te hace sentir eso? La mente de Tony estaba dividida en tres partes a la vez. Una parte se centraba en el Capitán América, arrodillado en el suelo, con el escudo y el cuerpo rotos y ensangrentados. Otra observaba a Peter luchando contra el Goblin Verde, aferrándose a duras penas. La tercera intentaba desesperadamente concentrarse en su propia lucha, en sobrevivir. El Inquisidor de Hierro notó que la mirada de Tony se desviaba hacia Peter. Ah, dijo con comprensión. Los ojos de Tony se abrieron de par en par. Atacó con renovada desesperación, pero el Inquisidor simplemente lo derribó de una patada, plantándole una pesada bota en el pecho y manteniéndolo inmovilizado allí. Goblin. Gritó el Inquisidor. Traigan al muchacho aquí. Ghost Goblin estaba golpeando a Peter repetidamente, estampándolo contra el suelo con puños envueltos en cadenas, luego levantándolo y golpeándolo una y otra vez, cada golpe acompañado de una risa maníaca. La máscara de Peter estaba desgarrada, su rostro ensangrentado y su cuerpo temblaba por la paliza continua. Goblin agarró al apenas consciente Peter y voló hacia él, mientras Cráneo llameante reía con regocijo. Déjalo, y dijo Tony con voz débil y desesperada. Por favor. Está bien, Tony, dijo el Inquisidor con tono informal. Déjanos mostrarte la magnitud de tus fracasos. Goblin Verde acercó a Peter, ahora sin máscara. Apenas estaba consciente, con sangre corriendo por su rostro. Por favor, murmuró Tony. Es solo un niño. Goblin rió maniáticamente, para luego sacudirse bruscamente hacia un lado, esquivando por poco un rayo de la piedra mental que atravesó el aire justo donde había estado su cabeza. Vision había regresado a la batalla. Apocalipsis lo interceptó en pleno vuelo. El mutante apareció de repente en el camino de Visión, moviéndose más rápido de lo que el androide podía reaccionar. Sus manos agarraron a Visión por los brazos y, con un movimiento casual que desmentía una fuerza aterradora, comenzó a tirar. El cuerpo sintético de Visión resistió los componentes de vibranium, los polímeros avanzados y la energía de las gemas del infinito, que luchaban contra la fuerza. Pero la manipulación molecular de Apocalipsis actuó a nivel atómico, desestabilizando enlaces y rompiendo conexiones. El sonido era espantoso. Metal chirriando, la energía de la gema de la mente desbocada con desesperación. Apocalipsis partió a Visión por la mitad, atravesando la cavidad torácica, arrancando los brazos del torso y separando el cuerpo del androide en pedazos. La gema de la mente cayó al suelo mientras la conciencia de Visión se desvanecía. Visión. Gritó Wanda, recién recuperada del ataque de Cráneo Negro. Ella vio cómo destruían al hombre que amaba, cómo hacían pedazos su cuerpo. Algo dentro de ella se rompió. Wanda se elevó flotando, transformando su dolor y su rabia en poder. Magia del caos brotó de su cuerpo en oleadas, crudas e incontrolables. El poder rojo se expandió como una onda expansiva, extendiéndose por todo el campo de batalla. Todos, héroes y villanos por igual, cayeron de rodillas ante la inmensa fuerza de su poder. El suelo se agrietó. Los edificios que aún seguían en pie se derrumbaron. La realidad misma comenzó a distorsionarse y retorcerse a su alrededor. Wanda voló directamente hacia Apocalipsis, y por primera vez el primer mutante pareció asustado. Ella lo golpeó con una ráfaga de magia del caos puro. Apocalipsis salió disparado hacia atrás. Ella no se detuvo. Lo golpeó una y otra vez. La magia del caos lo desgarraba, destruyéndolo desde lo más profundo. Cada golpe le arrebataba pedazos. Ella lo elevó en el aire con su poder y comenzó a desgarrarlo de la misma manera en que él había destruido a Vision, lenta y deliberadamente, haciéndole sentir cada instante. Justo cuando estaba a punto de asestar el golpe final, poniendo fin al apocalipsis para siempre, y le atraparon la mano. Todo el campo de batalla se sentía más oscuro, pero a la vez más brillante, una paradoja de luz y sombra que no debería existir. Los ojos de Wanda, resplandecientes con magia del caos, se volvieron para ver a una mujer envuelta en llamas oscuras.
Vestía una túnica negro completa y su rostro estaba oculto tras una máscara dorada. Wanda intentó liberarse, mientras la magia del caos se desataba desesperadamente alrededor de su brazo. Pero la mujer era más fuerte, imposible e incomprensiblemente más fuerte. Hoy no, hijo, decía. La figura oscura simplemente voló hacia arriba, arrastrando a Wanda sin esfuerzo, como si los poderes de la bruja escarlata no fueran más que una molestia. Luego la arrojó lejos como si nada, dejando a la vengadora más poderosa dando vueltas por los aires. Llamas oscuras brotaron del cuerpo de la mujer, extendiéndose como alas y formando la inconfundible silueta de un fénix, pero retorcida y malévola. Las oscuras llamas del fénix se precipitaron hacia adelante, envolviendo por completo a Wanda. Gritó mientras el fuego oscuro la consumía. Intentó resistir, lanzando una energía roja contra las llamas negros, pero no fue suficiente. El fuego oscuro del fénix atravesó sus defensas y su propia existencia. Sus gritos se interrumpieron repentinamente al quedar reducida a cenizas, su cuerpo deshecho por el fuego cósmico. La bruja escarlata se había ido. Tony observó horrorizado lo que acababa de suceder. ¿Cuántos de ellos había? La mujer enmascarada de oro, que acababa de llegar, se unió al grupo cuando Saduran recuperó su forma normal y aterrizó junto a los demás. Desde los cielos, Uranos regresó, sosteniendo a Stormbreaker en una mano y el cadáver de Thor en la otra. Arrojó descuidadamente el cuerpo destrozado del dios del trueno entre los demás vengadores caídos. Solo quedaban Tony, Peter, un Rhodey moribundo y el Capitán América. Fénix, dijo Uranos, mirando a la mujer enmascarada. Veo que te has involucrado. Fénix miró a Cráneo Negro. Y yo que creía que habías dicho que no necesitabas mi ayuda. No lo hicimos, dijo Apocalipsis rotundamente, ajustándose la armadura. Así es, mi señora, añadió Saduran con una reverencia respetuosa. El berserker solo gruñó, mientras seguía lamiendo la sangre de sus garras. El Cráneo Negro arrastró el cuerpo maltrecho del Capitán América hacia donde el Goblin Verde y el Inquisidor retenían a Peter y Tony. El simbionte se enroscó alrededor de las extremidades de Steve, arrastrándolo por la tierra quemada como si fuera un muñeco de trapo. Cráneo arrojó el cuerpo del Capitán América junto a Tony. Steve aún sostenía la mitad de su escudo en la mano. ¿Es este el final?, preguntó Cráneo Negro con burla, agachándose junto al capitán. ¿Es este el poderoso Capitán América, el héroe que nunca se rinde? Para sorpresa de Tony y de todos los demás, el Capitán América comenzó a levantarse con dificultad. Le temblaban los brazos, las piernas apenas sostenían su peso y la sangre brotaba de decenas de heridas. Pero Steve Rogers se puso de rodillas y luego de pie, tambaleándose, pero manteniéndose en pie. Alzó su escudo roto en un último acto de desafío. Puedo hacer esto todo el día, dijo Steve, con la voz apenas audible, pero con absoluta convicción. El Cráneo Negro solo sonrió. Recogió del suelo la otra mitad del escudo del Capitán América, clavando el trozo roto en el pecho de Steve Rogers como si fuera una lanza. Los ojos del Capitán América se abrieron de par en par. Abrió la boca, pero no emitió ningún sonido. Su cuerpo se desplomó, sostenido únicamente por el fragmento del escudo que lo atravesaba. El Cráneo Negro lo liberó y el Capitán América cayó. Bueno, aparentemente no, bromeó Cráneo al ver a su ahora muerto némesis. No sollozó Tony, demasiado débil para hablar correctamente, con lágrimas corriendo por su rostro. Y entonces quedaron dos, dijo Fénix con una voz extrañamente tranquila. Tres, corrigió el Inquisidor, mirando el cuerpo maltrecho de Rhodey en el suelo, cerca de allí. Por favor, no, no, suplicó Tony, con la voz quebrándose. El Inquisidor se rió. Di adiós, Tony, adiós, adiós. Disparó una ráfaga concentrada contra el cuerpo ya moribundo de Rhodey. Rhodey desapareció en un instante. Tony sollozó. Y ahora, dijo el Inquisidor, volviéndose para mirar a Peter, que estaba en las garras del Goblin. Por favor, sollozó Tony, intentando zafarse de la garra del Inquisidor. Peter abrió los ojos ligeramente, con la sangre corriéndole por la cara. Lo siento, señor no pudo terminar. El fuego infernal verde Ghost Goblin estalló, envolviendo por completo a Peter Parker. El grito del adolescente se apagó al ser consumido por las llamas, incinerando carne y hueso hasta convertirlo en cenizas esparcidas por el viento. ¡No! Gritó Tony, un sonido desgarrador que le salía del alma. Usó sus últimas fuerzas para disparar sus repulsores contra el Inquisidor de hierro. La explosión fue débil, pero impulsada por el dolor y la rabia. El Inquisidor retrocedió un paso tambaleándose, sorprendido por la desesperación que motivaba el ataque. Acabemos con esto, dijo Apocalipsis con frialdad. Vámonos. El suelo tembló.
¿Qué fue eso? Preguntó Berserker, bajando la mirada. Tony comenzó a reír, una risa quebrada y desesperada. Oh, lo olvidé. Dijo débilmente, con sangre brotando de sus labios. El suelo tembló con más violencia, como si algo enorme emergiera del subsuelo. Tenemos un Hulk, susurró Tony. La tierra explotó. Hulk emergió del suelo con un rugido que sacudió toda la ciudad. Primero atacó al Inquisidor de Hierro, lanzando al villano acorazado a cientos de metros de distancia. Luego se ensañó con el Goblin Verde, golpeando su enorme cráneo llameante y arrojándolo contra los edificios. Hulk resplandecía con un brillo verde, su cuerpo crecía desmesuradamente con la rabia, sus músculos se expandían más allá de todo lo que habían visto antes. Era salvaje, primigenio, furia ilimitada hecha y... Hulk aplasta. Mataste a un banner insignificante. Hulk está enojado. Rugió, mientras la saliva salía disparada de sus fauces. Atacó a todos con ferocidad. Berserker intentó atacar con garras de adamantium, Hulk lo agarró por la cara y lo estrelló contra el suelo con tanta fuerza que la tierra se agrietó. Saduran comenzó a lanzar hechizos, Hulk arrojó una roca que obligó al hechicero a teletransportarse. Cráneo Negro intentó atarlo, Hulk simplemente destrozó al organismo alienígena como si fuera papel. Uranos voló con Stormbreaker, Hulk atrapó el hacha en pleno movimiento y le dio un cabezazo al Eterno, haciéndolo tambalearse. El Fénix se apartó de los ataques, sin atacar, simplemente observando con la cabeza ladeada. Apocalipsis, que ahora poseía tanto la gema de la mente como la gema del tiempo, intentó usarlas contra el salvaje Hulk. Pero Hulk era demasiado rápido, demasiado furioso. Cargó, más rápido de lo que Apocalipsis había previsto, y golpeó al mutante. El impacto fue tan poderoso que ambas piedras se le escaparon de las manos a Apocalipsis y cayeron al suelo. Hulk se cernía sobre él, con el pecho agitado y los ojos ardiendo de rabia ilimitada. Hulk es el más fuerte que existe. Fénix. Gritó desesperadamente Cráneo Negro. Mátalo. Fénix se rió. ¿No dijiste que no necesitabas mi ayuda? Ahora no es el momento. Rugió Apocalipsis, intentando de nuevo usar sus poderes. Pero la furia de aquel ser verde no conocía límites. Cuanto más se enfurecía Hulk, más fuerte se volvía, y ver morir a sus amigos lo había enfurecido más que nunca. El poder emanaba de él en oleadas, sus músculos seguían expandiéndose y su rugido sacudía los cimientos de la tierra. Hulk miró a Fénix en el cielo, con los ojos ardiendo de furia. Se agachó, tensando los músculos. Hulk, mata a la mujer de fuego. Bramó, y saltó. El salto lo elevó cientos de metros en el aire, con el puño enorme alzado para derribar al Fénix. Un rayo naranja le alcanzó en pleno vuelo. Hulk cayó, estrellándose contra el suelo con tremenda fuerza, y el impacto creó otro cráter. Intentó levantarse, confundido y enfurecido. El rayo lo alcanzó de nuevo. Y otra vez. Ráfagas concentradas de energía naranja que realmente dolían, que realmente lo derribaban. Unas estructuras naranjas se materializaron a su alrededor. Enormes cadenas, formadas por la luz sólida, se enroscaron alrededor de sus brazos, piernas y torso. Hulk forcejeó contra ellas, sus músculos se abultaron desmesuradamente mientras tiraba, rugía y luchaba con todas sus fuerzas. Para sorpresa de Tony y Hulk, las cadenas resistieron. Hulk no pudo liberarse. ¡Ah! Gritó, tirando con más fuerza, y las cadenas comenzaron a romperse. Una enorme lanza naranja se materializó sobre él y se clavó en su hombro. Luego otra en su pierna. Después en su otro brazo. Llegaron más, docenas de ellas, cada una clavando a Hulk en el suelo. Sangre verde salpicaba con cada impacto. Tony, apenas consciente, miró al cielo junto con todos los demás. Un ser naranja descendió desde lo alto. Su figura entera estaba envuelta en una armadura y tela de un intenso color naranja quemado. Una capucha cubría la parte superior de su cabeza, y debajo llevaba una máscara metálica fría e inexpresiva. Los rasgos de la máscara eran afilados y angulosos, lo que le confería una presencia imperiosa e imponente. Vestía placas de armadura sobre una túnica fluida, todo en tonos naranja quemado y dorado, con una capa que ondeaba al viento. Todo en él irradiaba poder y autoridad, como si todo a su alrededor le perteneciera solo a él. En su mano, un anillo resplandecía con una luz anaranjada. Estaba hecho de cristal y grabado con un emblema de estrella. Doom te ordena que te sometas, bestia, dijo. Flotaba sobre Hulk, ahora completamente empalado, quien aún luchaba contra las lanzas y seguía rugiendo desafiante a pesar del dolor. La figura enmascarada alzó la mano, acumulando energía naranja. Deberías haberte quedado enterrado. Él disparó.
El Vengador más poderoso fue vaporizado por completo, reducido a la nada. Ni siquiera quedaron cenizas. Hulk se había ido. El silencio se apoderó del campo de batalla. Doom se giró y vio las dos gemas del infinito tiradas en el suelo, donde Apocalipsis las había dejado caer. Con un simple movimiento de su mano, volaron hacia él, flotando hasta que las agarró. Todos estaban de pie frente a Tony, los 9. Emperador Doom. Fénix Oscuro. Cráneo Negro. Saduran. Urano el Inmortal. Inquisidor de Hierro. Apocalipsis. Ghost Goblin. Berserker. Lo miraron fijamente. El mal lo miró fijamente. Pura maldad. Los maestros del mal. Ya hemos estado aquí suficiente tiempo, dijo Doom. Estoy de acuerdo. Vámonos, asintió Cráneo Negro. Ah, pero una cosa más, dijo el Inquisidor, dando un paso al frente. Para sorpresa absoluta de Tony, la visera del Inquisidor de Hierro se levantó, dejando al descubierto el rostro que había debajo. Howard Stark. Más joven de lo que Tony recordaba, pero inconfundiblemente su padre, los mismos ojos, el mismo rostro, pero la sonrisa era cruel y perversa. «Papá», exclamó Tony, sintiendo que el corazón se le salía del pecho. Esto no podía ser real. Esto no podía estar pasando. «Hola, Tony», dijo Howard, con una voz sin calidez. Entonces, con una sonrisa cruel que transformó los rasgos familiares de su padre en algo monstruoso, dijo: «Adiós, Tony». Él disparó. Tony ni siquiera lo sintió. Quizás su corazón se detuvo por la conmoción de ver el rostro de su padre, por la traición, por lo imposible de todo aquello. Después de eso, solo vio oscuridad, su conciencia desvaneciéndose en la nada. «Ya está hecho», dijo Doom. «Diría que fue un primer ataque bastante exitoso», dijo el Cráneo Negro. Uranos hizo girar Stormbreaker entre sus manos. «¿Nos quedamos con las gemas?», preguntó, mirando las palmas de Doom donde flotaban la gema de la mente y la gema del tiempo. En cuanto habló, se abrió un portal azul. De él salió el titán loco. Thanos entró, con una figura enorme e imponente. En su mano izquierda sostenía el guantelete del infinito, que ya contenía 4 gemas. Poder, espacio, realidad y alma. Thanos contempló la destrucción a su alrededor. Los cuerpos, las ruinas, la evidencia de una carnicería absoluta. Luego, sus ojos se posaron en los 9 que tenía delante. Finalmente, su mirada se detuvo en Doom, quien sostenía las gemas del tiempo y de la mente. «Vaya, vaya», dijo Uranos con una sonrisa. «Thanos». Thanos miró a Uranos, con una expresión indescifrable. «¿Me conoces?» «Oh, yo no existo aquí», dijo Uranos con indiferencia. «Pero sí te conozco». Thanos volvió a centrar su atención en Doom. «Las gemas. Dámelas». «A Doom no se le ordena», dijo Doom, mientras una luz naranja de avaricia comenzaba a acumularse a su alrededor mientras se preparaba para atacar. Uranos intervino rápidamente, interponiéndose entre ellos. «Entonces, ¿puedo sugerirle que se los den? Ya tiene 4, y de todos modos nos íbamos. No hay necesidad de un conflicto innecesario». Apocalipsis, Fénix, Saduran y Cráneo Negro estuvieron de acuerdo e instaron a Doom a obedecer. Habían logrado su objetivo. Los Vengadores de este universo habían sido destruidos. No necesitaban las gemas. Doom permaneció en silencio durante un largo instante. Luego, con un gesto de desdén de la mano, la gema de la mente y la gema del tiempo volaron desde su agarre hacia Thanos. «Por fin», dijo Thanos, con una leve sonrisa en el rostro. Primero colocó la gema de la mente en el guantelete. La gema amarilla se deslizó hasta su lugar con una oleada de energía que hizo vibrar el aire. Luego, la gema del tiempo siguió, y una luz verde estalló al encajar en su posición. Las 6 gemas del infinito. Completas. El poder recorrió a Thanos, y todo su cuerpo resplandeció con energía cósmica. «Es hora de irnos», dijo Doom, levantando la mano. Una energía naranja se transformó en un portal gigantesco, lo suficientemente grande para todos ellos. Uno a uno, los maestros del mal avanzaron hacia su próximo universo y otro grupo de vengadores desprevenidos. El portal se cerró tras ellos, dejando a Thanos solo entre las ruinas de Wakanda, rodeado por los cuerpos de los héroes más poderosos de la Tierra. Levantó el guante. Las 6 piedras resplandecieron con luz. Snap. Tony abrió los ojos. Tenía frío. ¿Esto fue la muerte? Yacía sobre la nieve, suave e impoluta, que acunaba su cuerpo maltrecho. Sobre él, las estrellas se extendían sin fin por un cielo nocturno más hermoso que cualquier cosa que hubiera visto jamás, brillantes y nítidas como la atmósfera contaminada de la Tierra jamás lo permitía. ¿Esto era el infierno?, pensó con la mirada perdida. No.
demasiado hermoso para el infierno, decidió, sin dejar de mirar las estrellas. Le dolía muchísimo el cuerpo. Cada respiración era un dolor. Cada latido le oprimía el pecho. Pero, de alguna manera, estaba vivo, increíblemente vivo. Lo recordaba todo. Todas las muertes. Capitán, Bruce, Rowdy. Pedro, oh, Pedro. Le dolía el corazón solo de pensarlo, más que cualquier herida física. Tony yacía allí, mirando al cielo. El hermoso cielo. Vaya, pensó, mientras sus ojos se fijaban en una estrella verde brillante, más brillante que las demás. No recordaba haber visto esa foto, pensó vagamente, mientras el agotamiento y el dolor finalmente lo vencían. El sueño lo venció. No sabía si volvería a despertar. Esperaba que no fuera así. Maestros del mal. Capítulo 56. La sacerdotisa negro, parte 1. Max volaba hacia la Tierra desde el espacio. El orbe azul en la oscuridad se hacía cada vez más grande ante sus ojos a medida que se acercaba. Regresaba de un viaje rápido a Shandar para conseguir algo de comida, ya que él y Odin habían tenido antojo de la gastronomía shandariana. Mientras Max se acercaba a la Tierra, redujo la velocidad y la observó por un instante. Partes de las costas de todos los continentes estaban inundadas, marcadas o aún en proceso de recuperación. Los daños eran visibles desde la órbita. Regiones enteras transformadas por la crecida de las aguas, que no habían retrocedido. Max observó en silencio, luego descendió lentamente hacia el Himalaya, su trayectoria lo llevó por encima del mundo transformado que se extendía a sus pies. Había pasado más de un año desde que Sgreb el Celestial enloqueció y casi destruyó el planeta. Apenas lo habían derrotado y luego lo aprisionaron en Monte Olimpo, en Marte. Pero la victoria no se había conseguido sin un precio. La batalla en el Ártico provocó un deshielo catastrófico. Enormes glaciares que habían existido durante milenios se derritieron. El consiguiente aumento del nivel del mar a nivel mundial fue devastador. Mientras sobrevolaba Europa, Max dirigió su mirada hacia las islas británicas. Donde antes habían quedado algunos vestigios de Doggerland, en ciertos puntos se podía cruzar el Canal de la Mancha caminando con el agua hasta el pecho durante la marea baja. Ahora, el Canal de la Mancha se había formado por completo. Miles y miles de personas murieron en las inundaciones costeras. Asentamientos que habían existido durante generaciones quedaron sumergidos. Comunidades enteras fueron desplazadas. Vidas destruidas. Hicieron todo lo posible por ayudar en la recuperación, pero el daño ya estaba hecho. Era imposible deshacer el desplazamiento de poblaciones enteras y recuperar a quienes se ahogaron en las inundaciones iniciales. Max continuó su descenso y ahora pudo ver el santuario abajo. Él había ayudado a Agamotto a expandirlo. El hechicero había comenzado a buscar estudiantes, personas con potencial para usar la magia, y había empezado a entrenarlos en las artes místicas. Hasta el momento, había 5 de ellos. Agamotto necesitaba más personas con sus poderes para terminar su proyecto de barrera. Además, estaba sentando las bases para toda una orden después de que Max le diera la idea de crear un grupo formal de místicos que se encargarían del mantenimiento de la barrera una vez completada y continuarían protegiendo mágicamente la Tierra durante los años venideros. Así que sí, es posible que, sin querer, haya acelerado la formación de lo que eventualmente se convertiría en los maestros de las artes místicas en una década aproximadamente. Tras el incidente de Sgreb, surgieron otros problemas. Asuntos pendientes que mantuvieron a todos en vilo. Como Uranos el Eterno, que había desaparecido tras luchar contra Odín, Agamotto y Fantasma. Y el hombre acorazado que los atacó y se llevó a Uranos consigo. Max, al igual que todos los demás, sabía que Mefisto estaba involucrado de alguna manera. El señor del infierno había estado demasiado callado y ausente últimamente. Por eso, todos los Vengadores estaban en alerta máxima, listos para reunirse de nuevo en cualquier momento. Incluso habían ido a visitar a los Eternos recién resucitados en la exclusión y habían recopilado toda la información posible sobre el Eterno Loco. Aparte de confirmar lo terriblemente poderoso que era, no habían aprendido mucho que les resultara útil. Urano estaba por ahí en algún lugar. Y tenía asuntos pendientes. Max aterrizó suavemente en el patio del santuario. Caminó hacia donde sabía que estaría Odín, con la caja construida que contenía la comida que había comprado flotando detrás de él. No puedo creer que estés viendo esto, oyó decir a Faidher con un tono tajante de desaprobación. A continuación, Odín emitió un gruñido de fastidio. Max encontró a Odín recostado en un sofá artificial, uno que Max había construido hacía una semana y que el Asgardiano había reclamado como su trono personal.
Frente a él había una gran pantalla artificial que mostraba una batalla masiva en tiempo real, con ejércitos enfrentándose en una vasta llanura. Esto es horrible, dijo Fairhair, con la voz tensa por la ira apenas contenida. Una muerte sin sentido. Deberíamos estar allí para impedirlo. Nos pidieron que no lo hiciéramos, ¿recuerdan? Respondió Odín, sin apartar la vista de la pantalla, donde un guerrero con armadura dorada se batía en duelo con otro que poseía una habilidad sobrenatural. Los ojos de Fairhair ardían con furia. Esos dioses no son nada comparados con nosotros. Podríamos acabar con esto en minutos. Odín alzó las manos en señal de apaciguamiento. Cálmate, cálmate. Vio entrar a Max e hizo un gesto. Mira, incluso tu amada está de acuerdo conmigo y con los demás. No deberíamos involucrarnos en esto. Fairhair se giró y vio a Max. Su expresión se suavizó. Max, esto ha durado demasiado. Debemos intervenir. Miles de personas mueren cada día, esta no es nuestra pelea, Red, dijo Max con suavidad, dejando la caja de construcción en el suelo. Odín habló, apartando momentáneamente la mirada de la pantalla mientras observaba la caja. ¿Conseguiste los Kespulse Cakes? Fairhair miró a Max, luego a Odín, con incredulidad reflejada en su rostro. Agamotto entró desde las cámaras interiores. ¿Conseguiste la raíz de Beln? Le preguntó a Max. Sí, sí, dijo Max, abriendo la caja y arrojándoles lo que ambos habían pedido. Odín atrapó los Pulse Cakes con una mano, mientras que Agamotto recogió con gracia la raíz de Beln en el aire. Agamotto miró entonces la pantalla, estudiando la batalla con interés. ¿Ya ha matado a Arjuna de Bhishma? Fairhair emitió un sonido de disgusto. Ja. Estoy bastante seguro de que la victoria está asegurada para el viejo, dijo Odín, dándole un mordisco a un pastel de legumbres. El viejo guerrero ha derrotado a ejércitos enteros de hombres. Fairhair les lanzó una mirada fulminante a los tres, especialmente a Max, luego se dio la vuelta y se alejó volando, dejando tras de sí una estela de llamas de fénix mientras abandonaba el santuario. Red. Gritó Max tras ella. Esta no es nuestra pelea. Déjala ir, Greenland, dijo Odín. Dale un tiempo a solas. Ya lo entenderá. Max negó con la cabeza y se sentó junto a Odín en el sofá. Durante los últimos 9 días, habían estado observando lo que se desarrollaba en el subcontinente indio. La guerra de Kurukshetra. Fue la culminación de décadas de conflictos familiares, intrigas políticas y mucho más. Los Pandavas y sus primos, los Kauravas, luchaban por el derecho a gobernar el reino de Kuru, uno de los más grandes y poderosos del continente en aquel entonces. La pantalla mostraba el campo de batalla. Cientos de miles de soldados, carros de guerra, elefantes y armas divinas de los Daevas siendo desplegados. Max estaba muy emocionado por verlo. Sí, era sangriento. Sí, era un suceso trágico, plagado de muerte y destrucción, algo que los Vengadores normalmente intervendrían para evitar. Pero cuando el propio avatar de Vishnu les había dicho personalmente que no intervinieran, y varios otros Daevas habían secundado esa petición, no era algo con lo que se pudiera discutir. Además, se trataba de un conflicto entre reinos, una guerra civil por la sucesión legítima. Los Vengadores no tenían nada que hacer allí. Solo intervenían cuando inocentes estaban directamente amenazados o cuando surgían amenazas de escala cósmica. Aún así, no fue fácil de ver. Los tres observaron cómo Arjuna vacilaba en el campo de batalla, con su arco temblando mientras se enfrentaba a su tío abuelo Bhishma. Lo va a hacer, créeme, dijo Max, recordando fragmentos del Mahabharata. Observaron cómo Krishna se enfurecía ante la reticencia de Arjuna. El avatar de Vishnu, quien había jurado no empuñar armas en esta guerra, saltó repentinamente del carro, resplandeciente de poder en su forma divina. Comenzó a caminar hacia Bhishma, con la clara intención de matar al viejo guerrero, sin importarle su juramento. Odín se rió, dándose una palmada en la rodilla. Ya te lo dije. El avatar ya está harto. Max se inclinó hacia adelante, observando atentamente cómo Arjuna entraba en pánico, corriendo tras Krishna y literalmente suplicándole, agarrándose a sus túnicas y arrojándose a los pies de Krishna, rogándole al avatar que no rompiera su sagrado juramento de no violencia. Finalmente, Arjuna juró que mataría a Bhishma al día siguiente. Sin más vacilaciones. Sin más piedad. Krishna se detuvo, se dio la vuelta y regresó al carro sin decir palabra. La batalla del día terminó con esa declaración. Bueno, casi. Aún quedaban algunos enfrentamientos. Bhima, el segundo hermano de los Pandavas y el más fuerte de ellos, aplastaba a más de los 100 hermanos Kaurava con sus propias manos y su enorme maza, rugiendo como un oso mientras arrasaba las líneas enemigas.
A ese segundo hijo hay que vigilarlo, dijo Odín, señalando al hombre corpulento en la pantalla. Es el mejor de todos, el más fuerte, el más fiero, el más decidido. Esto se había convertido en una especie de reality show para ellos. Ghost estuvo con ellos hasta que Tasi vio cómo mataban elefantes y se enfadó, así que se marchó. Nur tenía su propia pantalla en casa y a veces llamaba cuando había grandes peleas. Fan y UNN estaban en la tierra salvaje, Azuriera Rey estaba demasiado ocupado gobernando, Firehead odiaba la guerra, así que por ahora solo estaban ellos tres allí. Max estaba a punto de responder cuando una de las alumnas de Agamotto, una joven llamada Kamala, corrió hacia ellos jadeando. Maestro Agamotto, dijo sin aliento. Un águila real vino y dejó esta carta. Agamotto lo tomó de inmediato, realizando conjuros de detección y comprobando si contenía maldiciones, compulsiones o trampas místicas. Tras asegurarse de que era seguro, lo abrió y leyó. Max echó un vistazo y reconoció la escritura como sánscrita, leyéndola con facilidad. La carta era de Krishna, solicitando una audiencia con él. Bueno, es para ti, dijo Agamotto, entregándole la carta a Max. Max lo tomó, y Odín se inclinó para leer también, mientras sus ojos recorrían la elegante caligrafía. Ja, ja. Así que ahora quiere nuestra ayuda. Dijo Odín triunfante. Ya te lo dije. Max negó con la cabeza. No lo creo, amigo mío. Simplemente quiere verme por algún motivo. La carta no menciona la guerra ni pide intervención. Sí, te envió una carta a ti, el líder de los Vengadores, replicó Odín. Claro que pide ayuda. Es decir, la guerra no les está yendo nada bien, ¿no? No lo sé, dijo Max, comenzando ya a flotar hacia arriba, con la carta aún en la mano. Voy a ver de qué se trata todo esto. Yo también iré, dijo Odín, poniéndose de pie y extendiendo la mano hacia Mjolnir. No interrumpió Agamotto con firmeza. Pidió a Max, y solo a Max. Max asintió y luego miró a Odín con seriedad. Tal vez si quiera nuestra ayuda. Prepárense. Odín sonrió, mientras los relámpagos crepitaban a su alrededor. Sí. Ha pasado tiempo desde que tuvimos una buena pelea. Como si el celestial no fuera suficiente, dijo Agamotto con sequedad. Max rió, y luego voló hacia el cielo, cada vez más alto, hasta que el santuario se convirtió en un punto diminuto debajo. Después, giró hacia el sur, hacia la guerra. Hacia lo que el avatar de Vishnu quisiera con él. Max llegó al lugar donde se desarrollaba la guerra. Era de noche y la lucha había terminado por ese día. Los heridos recibían atención médica. Los curanderos atendían a los soldados que gemían de dolor, los sacerdotes recitaban oraciones y los cirujanos de campaña hacían lo posible. Los muertos eran recogidos para recibir sus últimos ritos. Las piras ya ardían en ambos campamentos y el humo se elevaba hacia el cielo que se oscurecía. Fue una carnicería. Había muchísimos hombres muertos, cuerpos tendidos en filas que parecían interminables. Los elefantes estaban muertos. Las enormes bestias de guerra que habían llevado a los guerreros a la batalla ahora yacían inmóviles, con sus cuidadores llorando a su lado. Los caballos también estaban muertos. Los nobles córceles que habían cargado sin miedo ahora guardaban silencio. Max sobrevoló la carnicería con el corazón apesadumbrado y se dirigió hacia donde Jade había percibido que estaba Krishna. El avatar se encontraba cerca de un cuerpo de agua, lejos del campamento Pandava, aislado de los ejércitos. Max se quedó un instante observando. El hombre de piel oscura, vestido con túnicas sencillas y una pluma de pavo real en la corona, hablaba con otros 5. Los hermanos Pandava, se dio cuenta Max. Krishna dijo algo que Max no pudo oír, y luego hizo un gesto suave. Los 5 hermanos hicieron una reverencia y se marcharon, regresando a su campamento. Al irse, sus ojos se posaron en Max, preocupados. Cuando se marcharon, Krishna se giró y miró directamente a Max. Max descendió y aterrizó sobre la hierba junto al agua. Recibí tu carta, dijo Max. Así es, respondió Krishna con voz tranquila y melodiosa. ¿La guerra va bien? Preguntó Max. Krishna sonrió levemente. Como en cualquier guerra, algunos mueren, otros viven, y mañana morirán más. Así es la guerra. Esa no es realmente una respuesta, dijo Max. Es la única respuesta que tiene la guerra, respondió Krishna. La victoria y la derrota son perspectivas, Max. Desde el punto de vista de los Pandavas, luchamos contra probabilidades abrumadoras. Desde el punto de vista de los Kauravas, defienden lo que creen que les pertenece por derecho. Cada bando se cuenta una historia de rectitud. Pero el Dharma en sí mismo no está dividido. Un bando se aferra a él con manos temblorosas. El otro se apartó hace mucho tiempo, aunque todavía pronuncia su nombre.
Max miró hacia el campo de batalla, aunque ya sabía la respuesta. Aún así, preguntó. Siento que todo esto podría haberse evitado. Miles de personas mueren cada día. Al final de esta guerra, no quedará nada. No habrá vencedores. Krishna permaneció en silencio durante un largo rato, mirando al cielo donde comenzaban a aparecer las primeras estrellas. Dime, Max dijo finalmente. Cuando miras el bosque que tienes detrás, ¿qué ves? Max parpadeó y se giró para mirar hacia la línea de árboles. ¿Qué? Un bosque, repitió Krishna con paciencia. ¿Qué ves? Árboles. Plantas. Animales, y en invierno, cuando caen las hojas y el bosque parece morir. En realidad no se está muriendo, ¿verdad? Exactamente, dijo Krishna sonriendo. Pero ¿y si una sola hoja, al caer de una rama, pudiera pensar? Si pudiera sentir. ¿Qué diría al caer hacia la tierra? Diría que, se está muriendo, dijo Max lentamente. Sí. Desde la perspectiva de la hoja, es el final. Muerte. Fracaso. Pérdida. Los ojos de Krishna brillaron bajo la luz menguante del sol. Pero desde la perspectiva del bosque, es transformación. Necesaria. La hoja regresa a la tierra. Sus nutrientes alimentan el nuevo crecimiento. Sin la muerte, sin ese final, no puede haber primavera. Pero estas no son hojas, dijo Max en voz baja. Son personas. ¿Son diferentes? Preguntó Krishna con voz aún amable. Seguro que lo entiendes. Nada se pierde de verdad. Todo se transfiere. El alma es eterna, Max. No puede ser cortada por las armas, quemada por el fuego, ahogada por el agua ni secada por el viento. Lo que muere aquí es solo el cuerpo, el recipiente temporal. Max presentía que se avecinaba una lección filosófica, y no estaba seguro de estar preparado para ella. Esta era, la era de los dioses que caminan entre los hombres, debe terminar. Debe llegar el Kali Yuga. La era de la oscuridad, del materialismo, de la separación de lo divino. Los dioses ya no intervendrán aquí como lo hemos hecho nosotros. Su voz era objetiva, ni triste ni cruel. ¿Los Daevas se iban? Preguntó Max. Krishna asintió. Sí. Pronto habrá fuerzas que los mantendrán a todos alejados. Max frunció el ceño. ¿Fuerzas? ¿Luchaste contra uno de ellos?, interrumpió Krishna con suavidad. Oh, pensó Max. Eso fue un gran servicio a este mundo, continuó Krishna, con una voz que denotaba sincera gratitud. Hablaron sobre los planes de los Daevas de interactuar cada vez menos con el mundo en los siglos venideros. Pronto, la conversación volvió a centrarse en la guerra. A Max le gustaba hablar con el avatar, como ya lo había hecho muchas veces durante sus visitas a la ciudad de Baraka, pero a veces aquel hombre podía ser muy enigmático. Esta guerra, es terrible, sí. Se perderá mucho. Yo mismo dejaré este mundo poco después de que termine esta guerra. Aún me parece una forma cruel de impartir esa lección, dijo Max en voz baja. ¿Acaso crees que esto no me afecta? Estos hombres eligieron sus caminos. Duryodhana eligió la codicia y el orgullo por encima de la rectitud. Los Pandavas eligieron el deber y el dharma por encima de la paz fácil. Cada guerrero aquí presente tomó decisiones, algunas nobles, otras viles, y ahora esas decisiones dan fruto, para bien o para mal. Karma, dijo Max. Karma, asintió Krishna. Acción y consecuencia. Causa y efecto. La forma en que el universo enseña. Si interviniera, si evitara todas las consecuencias, ¿qué aprendería alguien? ¿Cómo crecería alguien? ¿Sería misericordioso salvar a un hombre de las consecuencias de su avaricia, solo para que siga siendo avaricioso para siempre? Hizo una pausa. Pero basta ya, dijo Krishna, cambiando sutilmente de tono. Ahora, al verdadero motivo de tu visita. Odín espera que queráis que nos unamos a la guerra, dijo Max con una leve sonrisa. Está deseando una buena pelea. Krishna negó con la cabeza sonriendo, luego su expresión se tornó seria y la picardía desapareció de sus ojos. Hay un ser poderoso, muy parecido a tu amigo y compañero vengador en Sabanur, tramando algo nefasto, dijo Krishna. Está cerca de la ciudad de Hastinapura. Desconozco sus intenciones, pero no son buenas. Puedo sentir la inquietud, la maldad de sus propósitos. Max entrecerró los ojos. ¿Quién es este ser? Yo mismo habría investigado a fondo, dijo Krishna, señalando hacia el campo de batalla, pero como pueden ver, mi deber me ata aquí en este momento. 9 días de guerra, y al menos 9 más por venir. No puedo abandonar a los Pandavas ahora, no cuando Bhishma aún sigue en pie y el resultado es incierto. Miró a Max. Te pido que investigues. Averigua qué trama este ser. Détenlo si puedes. ¿Eso es todo lo que tienes para mí? ¿Un vago ser poderoso cerca de Hastinapura?
Por desgracia, sí, admitió Krishna. Max asintió lentamente. Lo investigaré. Comenzó a flotar hacia arriba. Linterna, le gritó Krishna. Gracias. Max hizo una pausa, mirando al avatar, cuya pluma de pavo real brillaba con la luz menguante. Buena suerte mañana, dijo Max. Y con el resto de la guerra. Krishna sonrió. La suerte tiene poco que ver con esto. Pero aprecio el sentimiento. Max se alejó volando, elevándose cada vez más hacia el cielo que se oscurecía, en dirección a Hastinapura, preguntándose quién era esa misteriosa mujer, que además resultaba ser una mutante. Continuará. Y hasta aquí dejamos el capítulo. En un par de días subiré otra parte de esta historia, y no se olviden de dejar un comentario sobre lo que les pareció esta historia o qué historia quieren que suba. Nos vemos.